descubrí, y sobre todo algunas cuestiones específicas que quiero remarcar sobre el tema de terciarización. Les compartí el libro de terciarizaciones logísticas de CEDOL. De ahí también, bueno, eso vamos a sacar algo de teoría, y yo les recomendé ahí la lectura, ¿sí? Básicamente de ese libro, porque tiene algunas cosas bastante interesantes. Y después algo referido a lo que es atención al cliente, porque, digamos, al margen de que nosotros siempre hablamos de cuestiones operativas específicamente, atención al cliente también, bueno, está dentro del programa, y es una cuestión importante, ¿no? Digo, y está muy asociado a esto también de la terciarización de operaciones en general, sobre todo en los operadores logísticos, ¿no? Digo, que tienen gran diversidad de clientes, ¿no? Nosotros tenemos diversos clientes, lo que estamos en operadores logísticos. Entonces, bueno, de alguna forma la parte de atención al cliente es muy importante, ¿no? Es muy importante, primero para conservar los clientes, ¿no? Porque también hay muchísima volatilidad de alguna manera, ¿no? Digo, en las operaciones logísticas, en los operadores logísticos, los clientes, sí hay muchos clientes que van migrando, ¿no? Digo, cuando no están conformes con el servicio, van migrando de un operador a otro. Y eso es bastante común, ¿no? Digo, hay clientes que dejan de trabajar de repente con uno y se pasan a otro operador, y otro operador, digamos, clientes que tenía ese operador pasan a otro operador logístico, y así, ¿no? De alguna forma se van rotando buscando mejoras en los servicios. Entonces ahí es fundamental esta cuestión de, primero, el uso de indicadores, ¿no? Nosotros hablábamos de la cuestión de los indicadores para ir midiendo los niveles de servicio, ¿no? Digo, eso es importante, ir midiendo y estar al tanto de cómo está funcionando, cómo estamos funcionando nosotros como servicio, y ahí la importancia también, esto que decíamos o siempre mencionamos, la cuestión de medir, ¿no? Digo, de medir, porque es información, ¿no? Digo, yo si no tengo información, como decíamos, digo, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, ante un cliente, ante un potencial reclamo de un cliente, la realidad es que si yo no tengo medición, no sé si estoy brindando un buen o un mal servicio, y el cliente, ante un error, ¿sí? Por más que hayamos hecho 100 movimientos o 1000 movimientos sin inconvenientes, perdón, sigo todavía, como decía, con la garganta media complicada, digo, sin inconvenientes. En la primera que tenemos un error, vamos a tener seguramente un reclamo, y vamos a ser los peores del universo, ¿no? Digo, eso es muy real. A veces decimos que es muy ingrato, ¿no? Digo, a veces es muy ingrato, el eslabón de la logística, ¿no? Digo, en cuanto a la gestión, porque digo, si hacemos la cosa bien es lo que tenemos que hacer. Digo, básicamente nos contratan para eso, ¿no? Digo, para que las cosas salgan como correspondan. Pero cuando tenemos algún tipo de error, ¿no? Digo, que tenemos mucha exposición, ¿no? Digo, hay un alto grado de exposición justamente a los errores. Y bueno, y lo que ocurre habitualmente es que, ¿no? Digo, si siempre se marcan o se remarcan los errores, ¿no? Cuando tenemos un error es como que pareciera que habitualmente estamos o somos un desastre, ¿no? Digo, en cuanto a servicio, y la realidad es que no. Entonces digo, pero para yo poder demostrar que realmente no soy un desastre en el servicio, tengo que tener información, ¿sí? Porque si se queda el cliente solamente con el error, ¿no? Digo, y no está viendo todo el resto de las cosas que hicimos correctamente, tenemos un problema, ¿no? Entonces ahí donde decíamos nosotros esta cuestión de la información, ¿no? Digo, que todos hablemos con indicadores para que hablemos el mismo idioma, y tengamos toda información y podamos debatir de alguna manera de forma profesional, y no quedarnos con subjetividades, como decíamos, ¿no? Esto es decir, un buen servicio, un mal servicio, bueno, ¿comparado contra qué? ¿No? Entonces digo, es importante el tema de la medición. Ahora les voy a compartir, creo que no les he compartido algún indicador de atención al cliente, porque por lo general vemos indicadores eh, operativos. Creo que tengo alguno a la mano como para que lo vean. Eh, bueno, ahora voy a encontrar seguramente alguno de atención al cliente, como para que lo puedan, para poder compartírselos y que lo vean. Yo les decía, el tema del operador logístico o la terciarización de operaciones. ¿Sí? Esperen que voy a compartir la presentación, así de paso vamos viendo ahí algunas cuestiones. ¿Sí? Así vamos avanzando, avanzando con eso, ¿no? Digo, ahí, bueno, ahí creo que se ve la presentación. Voy a revisar acá.
¿sí? Bueno, básicamente un poco lo que venimos charlando, que ustedes saben, ¿no? Digo, respecto a la terciarización de servicios logísticos, las diferentes empresas que se dedican a un negocio específico, de repente muchas veces no quieren involucrarse en toda la cuestión que tenga que ver con el almacenamiento y la distribución, ¿no? Entonces ahí la oportunidad de los operadores logísticos que brindan diferentes tipos de servicios, de poder captar justamente esa necesidad de los clientes y poder ofrecer justamente sus servicios y el cliente, digamos, dedicarse, o las empresas dedicarse a producir, a fabricar, digamos, el producto eh, que es lo que saben hacer, ¿no? Digo, básicamente lo que decimos y lo que indican las diferentes bibliografías, ¿no? Digo, que se dedican a hacer, o a su corazón de negocio y toda esta parte, digamos, de la distribución y el almacenamiento, lo terciarizan, ¿no? Digo, no se quieren ocupar, meterse en esas cuestiones, ¿no? Digo, porque no es justamente su fuerte o su expertise, ¿no? Digo, entonces ahí es donde nace esta oportunidad de ofrecer diferentes tipos de servicios, que la realidad es muy amplia la gama de servicios que ofrecen los operadores logísticos, ¿no? Digo, originalmente se comenzó con lo que es distribución y almacenamiento, ¿no? Que es lo clásico, ¿sí? Pero eso se ha ido ramificando, digo, ¿no? Digo, a diferentes necesidades de los clientes o diferentes tipos de servicio que necesitan los clientes, uno se va moldando, ¿no? Digo, muchas veces decimos que hacemos trajes a medida, ¿no? Digo, en los operadores logísticos, o el operador logístico hace traje a medida porque trata de ofrecer todos los servicios que requiere el cliente, no solo almacenamiento y distribución, como decía yo, que eran los clásicos, sino que de repente preparación de pedidos, logística inversa, ¿no? Digo, hay múltiples servicios que se pueden llegar a ofrecer y dependiendo también, por supuesto, el tipo de producto, digamos, o servicio que esté ofreciendo el cliente, ¿no? Digo, desde prótesis para cirugías hasta, digamos, motores de camión, ¿no? O sea, es una amplia gama la que ofrecen, digamos, los servicios que puede ofrecer un operador logístico, ¿no? Digo, puntualmente. Y lo que trata el cliente justamente es, al margen de no meterse en un negocio o en un tipo de proceso que desconoce, ¿sí? Es tratar de optimizar costos, ¿no? Digo, porque de alguna forma, si se embarca en tratar de armar su propia distribución, que de hecho muchas empresas lo hacen, digo, no es que no se hace, pero eso también, por supuesto, representa un costo y tener que montar, digamos, toda una infraestructura de recursos, ¿no? Digo, eh, digamos, tanto de recursos humanos como tecnologías, digamos, ¿no? Infraestructura en general para poder brindarse ese tipo de servicio y es donde yo digo donde no se quiere meter, porque eso por supuesto requiere de gestión y de un costo y de un gerenciamiento, ¿no? Y después hay que gerenciar todo ese proceso, entonces de repente, como yo le decía, es preferible contar, digamos, terciarizar toda esa parte del negocio con un operador logístico que ya conocen, digamos, es su fuerte, digamos, y se dedican a eso, ¿no? Son los especialistas, son los expertos en ese tipo de servicio, y de alguna manera, digamos, me conviene a mí por una cuestión de no tener que hacer toda esa gestión y también por una cuestión de costo, ¿no? Digo, ahí después, bueno, empieza toda la negociación tarifaria también, ¿no? Digo que el operador logístico va a tratar de calcular, digamos, el costo, como nosotros hablamos cuando hablamos el tema del cálculo de la tarifa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del cálculo tarifario de lo que es el flete? El operador logístico también va a tener que hacer todo el cálculo correspondiente para poder cotizar el servicio, ¿no? Cotizar el servicio que requiere el cliente. Y eso, digamos, es una de las partes fundamentales, digamos, y más delicadas de alguna manera, si en un comienzo, digamos, en un comienzo de una relación comercial con los potenciales clientes, porque, digamos, si yo cometo un error en ese cálculo, ¿sí? Después eso va a terminar repercutiendo, obviamente, en todo el negocio y la rentabilidad que me pueda generar ese cliente específicamente, ¿sí? No sé si se acuerdan que yo les decía, cuando hablábamos de indicadores, eh, digo, de indicadores operativos en realidad, ¿no? Cuando hablamos de eficacia de entrega, costo por entrega, o eficiencia, productividad, en algún momento creo que yo les comenté con los clientes, ¿no? Cuando yo tengo una cartera de clientes, de repente creo que yo había puesto el ejemplo de una empresa de consumo masivo, digo, yo tengo X cantidad de clientes, ¿no? Supónganse que tengo una cartera de 1.000 clientes, ¿no? Digo, 1.000 clientes a los cuales yo les vendo diferentes tipos de productos, ¿no? Yo soy una empresa de consumo masivo que de repente no fabrico, ¿no? Digo, no fabrico ningún producto, sino que yo
lo comercializo a través de diferentes proveedores, ¿no? Yo le compro los productos a diferentes proveedores y después a su vez los revendo, ¿no? Yo se los revendo a mis clientes me hacen los pedidos, yo les revendo esos productos y después hago la distribución, ¿no? Digo, todo lo que es el almacenamiento de esos productos y la posterior distribución. Entonces, cuando yo analizo mi cartera de clientes, tengo que contemplar también todos los costos, ¿no? Digo, todo el costo que conlleva hacer la entrega de ese producto a los clientes, porque digo, muchas veces yo les contaba que, yo les decía que cuando analizábamos una operación, ¿no? Una operación de logística, ¿no? Digo, sobre todo en este nicho, en este sector de lo que es el consumo masivo, analizamos también los clientes, ¿no? Digo, los potenciales, los clientes actuales, potenciales y demás, pero digo, sobre todo los clientes actuales, donde vemos la frecuencia de pedidos, ¿no? De esos clientes, el valor de los pedidos que generan los clientes. ¿Y por qué, digamos? Y porque la realidad es que nosotros, como decíamos cuando analizábamos el tema de los procesos, digamos, todos los procesos me generan un costo, ¿no? Digo, todos los procesos a mí me generan un costo. Entonces, el proceso de distribución, como habíamos visto cuando mostrábamos qué pasa cuando se entregaba un producto y no se entregaba un producto, bueno, decimos, todo el proceso a mí me genera un costo. Entonces, abastecer a un cliente para mí tiene un costo, ¿no? Independientemente del producto, digamos que es el producto que yo le estoy vendiendo a ese cliente o el pedido que me hizo ese cliente, yo a ese pedido, digamos, a ese valor del producto, le generé o le estoy sacando una cierta rentabilidad. Entonces, digo, el cálculo también tiene que estar ahí sobre los costos, no solamente el costo del producto, ¿no? Digo, no solamente el costo del producto, porque mis costos no es solamente el costo del producto. Si yo el producto lo compré a 5 y lo vendo a 8, uno dice, bueno, a ver, me gané 3. Bueno, no es tan así, digo, porque yo después, para poder hacerle en la entrega de ese producto al cliente, ¿sí? O sea, yo también incurrí en un montón de otros costos, no solamente el costo de compra del producto. ¿Sí? O sea, tuve un costo del procesamiento del pedido, de la recepción de esa mercadería, del almacenamiento, de la preparación de los pedidos, de la distribución, toda la cuestión operativa y toda la cuestión administrativa, en fin, toda mi operatoria básicamente, ¿no? Entonces, digo, todo eso me generó un costo, yo tengo que tener el cálculo hecho para poder también, para que no me pase qué cosa, esto que yo le estoy tratando de comentar es que cuando, por ejemplo, analizo una cartera de clientes, me encuentro con un montón de esos clientes que están haciendo pedidos de repente que son de pequeños volúmenes y cuando uno analiza el costo de entrega que estoy teniendo versus la rentabilidad que de repente me genera ese pedido, no cierran, digamos, ¿no? Digo, los valores no terminan cerrando, o sea, no termina siendo rentable porque de repente los pedidos que hace el cliente son muy pequeños, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que se hace habitualmente es, bueno, hay varias opciones, ¿no? Digo, de poder resolverlo. Una es tratar de consolidar pedidos, o sea, si un cliente, vemos que un cliente hace pedidos con una frecuencia de 3 veces por semana, son pedidos pequeños, bueno, de alguna manera tratar de, en vez de que sea 3 veces por semana, que sea una sola y que sea un pedido más grande, o digamos puede ser también valores mínimos de compra, ¿no? Entonces ahí también uno tendría que hacer el cálculo cuál sería el valor mínimo de compra para que de alguna manera justifique y me cierre todos los costos para poder hacerle la entrega del producto al cliente. O de repente, si la compra es mínima, tiene que hacer el retiro del cliente, ¿no? O sea, directamente el cliente puede venir a retirar la mercadería. No lo sé, digamos, habría que buscar la mejor opción en este caso, depende de la operación también, o la operatoria en general, pero bueno, siempre contemplando toda esta cuestión de los costos, ¿no? De tener los costos bien claros. Por ejemplo, digamos, en uno de los operadores logísticos, o en general, digo, cuando un operador logístico cierra con un cliente un negocio de distribución, de almacenamiento y distribución, o de cross-dock, supónganse, y le ofrece el servicio de retirar la mercadería del cliente, supongamos, que yo le ofrezco retirar al cliente la mercadería directamente de su almacén, de su operación, para poder posteriormente hacer la distribución. También, ¿no? Digo, si yo voy hasta el cliente a hacer el retiro de la mercadería, todo eso me genera un costo operativo. Entonces, de repente yo para poder ir a hacer un retiro de mercadería puedo poner valores mínimos, ¿no? Entonces digo al cliente, ok, yo puedo hacer el retiro de la mercadería en tu operación, pero como mínimo me tenés que despachar, supongamos, 10 pedidos. O sea, de 10 pedidos para arriba que nosotros vamos a procesar y a despachar, podemos enviar el vehículo a hacer el retiro de mercadería. Si es menos de 10 pedidos lo que van a despachar,
todo caso no, tendrían que ellos acercar la mercadería, por ejemplo, a mi operación. Depende, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo. Es una cuestión más que nada para clarificar y darle estos eh, eh, perspectivas de costos, ¿no? Digo, versus procesos, ¿no? Digo, como decíamos, todos los procesos me generan un costo, bueno, esto me genera un costo, entonces digo, de alguna forma yo tengo que cuantificarlo, ¿no? Digo, cuantificar esto, decir, bueno, si X cantidad de pedidos me va a despachar el cliente, perfecto, me cierra, digamos, desde el punto de vista operativo y de costos, entonces digo, yo voy a retirar la mercadería. Si no, bueno, el cliente debería, por ejemplo, despacharlo. Y yo le decía que una de las partes más sensibles es justamente esta primera aproximación respecto al cliente, ¿no? Digo, cuando yo eh, estoy por cerrar un negocio con el cliente respecto a esto de terciarización, ¿no? Digo, la terciarización de la operación, y hay algo que nosotros analizamos que se llama factibilidad, por ejemplo, ¿no? Digo, factibilidad operativa. Así que yo acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? De un operador, ¿no? De un cliente, ahí tenemos el nombre del cliente también, ¿sí? Esto está bastante... no está actualizado, no están actualizados los costos ni nada, pero sí el tema de los criterios, ¿no? Lo que me interesa a mí es el tema de los criterios, sobre todo los costos y demás, eso, bueno, hay que ir actualizándolo constantemente y más, digamos, en nuestro caso, donde los valores y los costos, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Digo, constantemente van variando de un día a otro, ¿no? Digo, sobre todo va a ser incrementándose, lamentablemente, entonces lo tenemos que tener esto muy actualizado, ¿sí? Para evitar justamente, ¿no? Digo, generar, por ejemplo, en este caso, en una terciarización o en una contratación de servicio, ¿no? Digo, que nos quede desfasado el valor, el costo que yo le voy a estar cobrando, por ejemplo, al cliente, justamente, ¿no? Entonces esto se llama factibilidad operativa. ¿Qué sería la factibilidad operativa? Lo que debería hacer, digamos, en este caso, desde el otro lado, ¿no? Digo, no desde el punto de vista del cliente. El cliente también tiene que hacer digamos, la tarea, de alguna manera, con el operador logístico, ¿no? Digo, yo como cliente, digo, a mí que me ha tocado estar, o que estoy de los dos lados, digo, estoy tanto desde el punto de vista de operador logístico como desde el punto de vista de clientes que contratan también otros operadores logísticos, digo, también, digo, la factibilidad, el operador logístico tendría que hacer la factibilidad operativa, que básicamente es el análisis, ¿sí? Del servicio que está requiriendo el cliente. O sea, supónganse que yo necesito hacer una distribución de X productos y voy a contratar un operador logístico, ¿no? Digo, para que me almacene esos productos en la distribución, o bien, en este caso, pase a retirar los productos, por ejemplo, de mi operación, y al otro día lo esté distribuyendo, ¿no? Digo, a un cross-dock con esa mercadería y lo saque a distribución. Bueno, ahí el operador, antes de aceptar, digamos, ese servicio que yo estoy requiriendo, tendría que hacer un análisis previo, ¿sí? De cuáles son mis exigencias y qué es lo que yo estoy necesitando de alguna manera como servicio, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la factibilidad operativa. ¿Y para qué le va a servir al operador? Y le va a servir para poder determinar si con los recursos que tiene actualmente, puede brindar, digamos, el servicio, puede incorporar ese servicio a su operación sin ningún tipo de inconveniente, o necesita hacerse o de más infraestructura, o de más tecnología, o cambiar algún proceso, o lo que sea, digamos, para poder brindar ese servicio, ¿no? Digo, para no cometer el error de aceptar un cliente, ¿sí? Sin haber analizado bien a fondo qué es lo que específicamente necesita ese cliente y después nos encontremos con la sorpresa que no le puedo brindar el servicio como él realmente lo está requiriendo y eso nos genera todo, obviamente, un, un roce con el cliente y vamos a tener, digamos, un inconveniente ahí justamente con el nivel de servicio y con el cliente en sí, ¿no? Entonces, digo, no es la idea. Sí, la idea es que si nosotros incorporamos un cliente, yo le pueda brindar justamente el servicio que él está requiriendo. Entonces, digo, lo importante es este análisis previo, que debería ser el operador logístico, que nosotros lo llamamos factibilidad operativa, donde justamente hace todo un análisis detallado de la operación, ¿no? Digo, analiza cuáles son los procesos de esta operación, de este potencial cliente, ¿sí? Analiza todo lo que tiene que ver con el servicio, con las características específicas del cliente, fíjense, ¿no? Digo, algunos rubros, ¿no? O sea, hace un análisis general
de la operación, qué es lo que está requiriendo el cliente en cuanto a volúmenes, por ejemplo, qué cantidad de volumen de mercadería va a mover, de qué tipo, ¿sí? Si va a estar paletizado, si no va a estar paletizado, cómo va a estar configurada, cómo viene la presentación de la mercadería, si viene a granel, si es en caja, si el retiro lo tiene que hacer el operador o la mercadería la acerca al cliente, con qué frecuencia, si es que hay que hacerse los retiros, cuáles son las zonas de distribución, ¿sí? Fíjense qué tipo de pallet, ¿sí? Todo, digamos, el análisis previo sería, ¿no? Digo, está haciendo, lo que hace es justamente todo el análisis previo de volúmenes, de zonas de cobertura, cuáles van a ser las zonas de cobertura que va a requerir hacer la distribución, digo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el tema de los volúmenes, obviamente, de la mercadería, cómo viene la mercadería, cómo se entrega la mercadería a los clientes, todo eso para poder, de alguna forma, cuantificar, ¿no? Digo, a ver qué tipo de vehículos yo voy a necesitar para esa operación. Necesito, digamos, vehículos, un camión, por ejemplo, que tenga pala hidráulica, necesito un camión que tenga equipo de frío o utilitarios que tengan equipo de frío. No lo sé, digo, depende qué tipo de servicio, qué es lo que está requiriendo el cliente, si las entregas necesitan ayudante o no, si las zonas, digamos, de entrega de repente requieren que yo tenga custodia, ¿no? Digo, todo eso me genera un sobrecosto operativo, ayudante es un sobrecosto operativo, ya ahí no solamente es la cuestión del flete en sí, sino que ahí le tengo que sumar el tema de la custodia y el tema del ayudante o características específicas de los vehículos que yo voy a necesitar para hacer la distribución, necesito con pala, con frío, con habilitación para carga peligrosa, en fin, digamos, al detalle, ¿no? Digo, voy a ir al detalle de lo que está necesitando el cliente, ¿no? Digo, bueno, fíjense cómo acá después lo desglosa, ¿no? O lo desmenuza en procesos, ¿no? Cuáles son los procesos que se van a ejecutar para este cliente que necesita que se ejecuten, ¿no? Recepción, almacenaje, bueno, preparación y despacho de mercadería, después algunas características específicas de cómo se van a ejecutar esos procesos en esta operación de acuerdo a la tecnología, digamos, y los recursos que tiene el operador, digo, los tipos de sistema que utiliza y demás, ¿no? Digo, fíjense acá también, ¿no? Digo, al detalle cómo es el proceso de Sí. recepción, ¿sí? Los volúmenes, y qué ocurre después con todo esto. Esto por lo general, digo, este relevamiento, ¿sí? esta especie de informe, en realidad termina siendo un informe, ¿no? Digo, un informe del potencial cliente, digamos, cuál es la necesidad. Esto pasa, Una digamos, idea al área de la operativa. cantidad de Entonces, personas. de repente, el área comercial, si este informe ya sabe lo que tiene que preguntar porque va a tener el esqueleto de alguna manera, ¿no? Digo, el esqueleto del informe de todo lo que tiene que validar o preguntarle al cliente para poder estimar bien, digamos, el tema de la operatoria y los costos, ¿sí? Entonces, digo, todo este relevamiento lo hace la parte comercial, supónganse, ¿no? Digo, fíjense, la parte de preparación lo mismo, cómo van a ser los controles, la preparación de los pedidos, la expedición de los pedidos, ¿sí? El seguimiento, si es que ahí tiene logística inversa, ¿sí? Fíjense que algunos datos con los que se van a encontrar también muchas veces, o con los que se encuentran, es que los clientes hay cierta información que tampoco tienen, ¿no? Digo, están al detalle. O sea, no tienen tanto detalle de muchas cosas, ¿no? Digo, no, porque de repente no tienen la tecnología adecuada, ¿no? Digo, son bastante rústicas las operaciones, entonces de repente no tienen cierta información y bueno, de alguna manera uno va a tener que tratar de estimarla, ¿no? Digo, ver de qué forma yo puedo hacer ahí un Profe, pequeño trabajo de perdón, campo. Sí, ¿eso cuenta como un contrato también? ¿Podría figurar o en no? ¿O es realidad, sí, perdón, porque le hice un poquito de volumen, pues La también. operación. Gener- En realidad, o sea, esto sería toda la parte de relevamiento. Después viene la parte contractual. ¿Sí? O sea, acá yo lo que voy a estimar es en la cuestión de volúmenes y todo. Después, porque fíjense que acá, en esto, si. Personal. Claro, o sea, en realidad, primero que es individual, ¿no? Digo, por cada cliente. Y después acá, lo que no, digamos, no está, eh, eh, o debería estar, ¿no? Digo, pues yo estoy viendo acá, por ejemplo, que no, en este caso no lo estoy leyendo, o al menos hasta donde llegué no, el tema de los niveles de servicio, ¿no? Digo, en cuánto son las entregas, si 24 horas, 48 horas, no digo, todo, qué es lo que está contratando, no lo leía al detalle, ¿no? Lo estoy mostrando así en general, digo, pero en este caso no figura, porque yo no veo, por ejemplo, 24, 48 horas los pedidos, a ver, capaz que está más abajo, perdón, hasta ahora no lo había visto,
pero igualmente esta parte es más bien interna, ¿sí? O sea, todo esto, porque fíjense que acá ya estoy hablando de costos, digo, fíjense que estoy volcando todos los costos, después yo hago todo el cálculo de los costos operativos, ¿no? Digo, fíjense, todos los costos operativos mensuales, digo, está desfasadísimo el tema de los valores, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo lo que quería mostrar es la parte crítica, aparte, fíjense, dice en Excel, tampoco un poco viejo. Eh, pero digo, esta no es la parte contractual. La parte contractual va a ser otro contrato donde de repente ahí sí va a estar estipulado todo este compromiso que yo voy a tener, ¿sí? Y los niveles de servicio a los cuales está contratando el cliente y también las potenciales penalidades, ¿no? Porque también algunos clientes de repente ponen penalidades. No todos, pero me pueden llegar a poner penalidades por no cumplimiento de servicio. ¿Sí? Eso me lo pueden llegar a plantear, que no está mal, ¿no? Digo, porque si yo me estoy comprometiendo a brindar un servicio, bueno, y si después no lo cumplo, de alguna forma va a tener algún tipo de consecuencia, porque al cliente le va a generar, digamos, una problemática, o sea, un sobrecosto operativo, una caída en su nivel de servicio, reclamo por parte de los clientes. Digo, entonces todo eso está bueno y siempre es recomendable ponerlo por escrito también, ¿no? Digo, todas esas cuestiones de los niveles de servicio Pablo, sí. lo que veo también es que te están vendiendo como costos, algunos que ya los tenés. O sea, vi que había un Clark, que había esto que está mostrando, Sí, las pero se lo impresoras. cobrás, Sí, pero que se lo vas a cobrar de alguna forma, lo alguien cobrás, eso lo tiene que pagar. aunque vos ya lo tengas. Independientemente que ya lo tengas. Y Y porque es un sí, tal cual. servicio. Y sí, sí, de alguna forma. ¿Vieron cuando nosotros vimos el tema de, del flete? Cuando decíamos, ojo, la amortización del vehículo, ¿no? Que muchas veces se lo comen en el flete, ¿no? O sea, no contemplan el tema de la amortización del Ah, vehículo. pasa por ahí, claro. Claro, exactamente. Yo Claro. acá voy a poner todo también, porque decís, bueno, a ver, los racks yo lo tengo, sí, de repente ya tengo la infraestructura del rack, pero bueno, yo eso también lo tengo que amortizar de alguna manera, alguien me lo tiene que pagar. Digo, y se lo voy a estar cobrando. Digo, después vemos cómo hacemos los cálculos para poder trasladárselo de alguna manera a todos estos clientes que van a utilizar, digamos, esa infraestructura, ¿no? O, digamos, o todo lo que tiene que ver con Claro, las ya, máquinas de movimiento también. ya entendí, sí, claro, tenés razón. ¿Sí? Entonces, seguro. Más que nada, yo esto igual después se los voy a compartir, ¿eh? Se los comparto para que lo tengan ahí se los subo después al campo. Porque igual digo, está totalmente desfasado y demás. Y digo, bueno, pero como criterio está bueno, ¿eh? Como Acá, para pero que lo. como el criterio de cómo armar, ¿no? Exacto, sí, cómo tenerlo en Claro. cuenta, ¿no? Digo, fíjense todo lo que contempla, como esto, lo que decías vos, ¿no? Digo, che, pero ¿por qué me están cobrando el autoelevador o por qué hacen el cálculo? Bueno, está bueno contemplarlo, digo, más que nada para que no Profe, se nos pase nada, ¿sí? Porque yo, como le decía, después una vez que yo le armo todo esto le estimo el costo al cliente, decir, bueno, por el almacenamiento va a ser tanto mensual por posición, por lo general lo que se cobra también son los movimientos, ¿no? Digo, los ingresos de pallet y egresos, ¿no? Digo, yo cobro mensualmente la posición, un determinado valor, porque me almacena, digamos, tener el pallet ahí almacenado en mi operación, pero también se cobra el in y el out habitualmente, ¿no? O sea, si entran 10 pallets, bueno, yo ese ingreso también me genera a mí, ¿no? Digo, los movimientos que tengo que hacer de la recepción, los controles y todo eso, para mí tiene un costo, entonces digo, yo te cobro todo el ingreso, te cobro la estadía, digamos, el almacenamiento de lo que tenga de mercadería ahí en el almacén, y después también el despacho, ¿no? Digo, el despacho, digamos, de los pallets, ¿no? Por supuesto, o de los pedidos, o lo que sea. Sí, perdón, alguien me iba a decir algo. no, yo quería saber si eso es toda la descripción que el cliente necesita Ujú. para contratarte a vos como operador logístico. Y después todo lo que sea la parte de costo, que estaban ahí los números, ¿eso Sí. lo calcula la parte de operación o No, directamente la parte eso en realidad, comercial? en este caso, por lo general lo calcula la parte comercial, ¿no? Digo, Ajá. a mí me pasa, digo, ¿no? Digo, actualmente yo estoy en un operador, con algunos sé que también ahí están operadores. Digo, yo no hago el cálculo del costo de todo el servicio general. Sí, de repente lo que yo me ocupo es de la parte del flete, ¿no? Digo, porque estoy justamente en la parte de tráfico puntualmente. Digo, Sí. sí, toda la parte de flete de determinar qué tarifa, digamos, es la que vamos a ofrecerle a los vehículos, dependiendo del tipo de vehículo, cuándo vamos a hacer las actualizaciones tarifarias, los porcentajes de actualización, toda esa parte sí,
y después toda la otra parte se ocupa la parte comercial. O sea, a mí la parte Lo de comercial obra y todo eso, parte claro, me comercial. pregunta, me dice, bueno, ¿cuánto me sale un camión para hacer este servicio, por ejemplo? ¿No? Entonces yo digo, bueno, el Sí. valor del flete es tanto, y ellos después se ocupan de hacer todos los otros cálculos. eh, que digo, a ver, podríamos hacerlo nosotros también, digo, sin problema. Digo, en este Claro, sí, caso sí, yo le sí. estoy dando el ejemplo Sí, de sí. lo que me pasa a mí ahora, y lo que he visto también en otros operadores grandes, como el que estoy mostrando, también, ¿no? Toda la parte comercial es la que se encarga de hacer toda esta parte de costos, pero digamos, nosotros después también como lo vemos, o vemos un montón de cuestiones de costos, también, digamos, podemos aportar cosas que se le puedan escapar a la parte comercial. Yo por eso Claro. decía, esta cuestión es importante determinar bien esto de la factibilidad operativa, Y porque para ¿qué es saber si lo vos que podés veía yo? cumplir con todo lo Por que ejemplo, requiere el cliente. claro, digo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que veía yo después, estando en la parte de operativa? Veía que, como tenía acceso también al costo del envío, de cuánto le estaban cobrando a un cliente por determinado envío, Lo te yo cerraba veía vos. que, claro, o sea, yo veía el costo de lo que estaban cobrando al cliente por envío y no me cerraban los números, ¿no? Digo, no me cerraban los Claro. números solamente desde la parte de flete, ¿no? O sea, ya no me cerraba desde el flete. Imagínense si le sumaba todos los otros costos de preparación, almacenamiento y todo eso, mucho Sí, sí, menos. sí. Porque a veces lo que terminaba pasando es que, por ejemplo, ¿no? Digo, el ejemplo más clásico. A Venía un un cliente le cliente, decíamos, le bueno, bajaba el yo precio. necesito, claro, el cliente dice, necesito despachar en promedio, no sé, suponete 200 pedidos por día para entregar a diferentes clientes. Bueno, ok, listo, el valor del pedido es tanto, ¿no? Entonces hacen toda esta cuestión, el valor, el costo por pedido despachado va a ser tanto, perfecto. Y después, ¿qué pasaba? Digamos, yo veía que ese cliente, está bien, despachaba esa cantidad de pedidos, o a veces menos, ¿no? Entonces, digo, de repente le daban un precio de X porque él dijo que iba a despachar 200 pedidos, después resulta que estaba despachando 15 por día. Entonces, digo, los 200, ¿dónde quedaron, no? Yo te di Claro, un sí, sí, sí. precio por 200 y ahora vos me está dando 15, entonces, digo, ahí No ya te no cierra. cuadra. Y después, por otro lado, esos 15 que despachaba, digo, tenía de los 15 supóngase, había 10 pedidos que eran en microcentro, ¿no? Entonces digo, pará, esos pedidos que estamos entregando en microcentro, yo encima le tengo que poner ayudante siempre porque digo, esto es un caos, ¿no? Digo, en la parte Claro. céntrica o en un, Ujú. en un casco urbano. Entonces digo, y el costo que le habían pasado al cliente, el cálculo lo habían hecho sin ayudante, por ejemplo, ¿no? O sea que el costo por entrega no Imposible. contemplaba el ayudante, entonces ahí ya teníamos un problema. Y después otras cosas que veía es que el cliente despachaba los pedidos, pero de repente eran en diferentes canales de distribución. Entonces, digo, está bien, por un lado teníamos pedidos domiciliarios, pero después yo tenía un pedido en un centro de distribución. Entonces, igual, en un centro de distribución estaban cobrando lo mismo esa entrega, donde yo el vehículo lo tenía 4 horas demorado para entregar, que Claro. una entrega en la casa de Doña Rosa, ¿no? Donde se dan 5 minutos y yo con ese vehículo entregaba 60 pedidos, en cambio el otro en un canal mayorista o en un centro de distribución podía despachar con suerte 3 o 4 pedidos, entonces el costo por entrega era mucho mayor y le estaban cobrando como si fuera un envío domiciliario, ¿sí? Claro, sí, sí. Digo, ahí donde de repente la parte operativa yo levantábamos la mano avisando, digamos, y ojo con esto, porque mirá que estamos viendo que hay pedidos que no está cerrando con lo que se cotizó, digamos, o con lo que le tomó, digamos, al cliente originalmente, ¿no? Claro, sí, Eso, sí. eso es lo que yo podía llegar a ver, digo, lo máximo que podía ver, digamos, en esa Profesor, en cuestión. el caso de que el cliente asuma o sea, el dueño de la operación asuma esos riesgos como para tomar el cliente, Eh, ¿es válido también? O sea, ¿es válido a Eso nivel depende de político? cada operación. La realidad es que, bueno, ahora si se corta volvemos a entrar, porque creo que recién me avisó. Eh, la realidad es que de todos los clientes, muchas veces, digo, y sobre todo cómo funcionan los volúmenes en las diferentes operaciones, ¿no? Esto que, por ejemplo, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, hay caída de volumen, ¿no? Digo, como charlábamos el otro día. Digo, la verdad que los volúmenes están bajos en casi todas las operaciones, se está moviendo muy poco. Entonces, digo, de repente, hoy a mí me conviene yo para poder mantener la estructura, ¿sí? Porque yo necesito mantener la estructura, porque ¿qué pasa? A mí se me caen los volúmenes ahora y me empieza a generar estructura ociosa, ¿no? Empiezo a generar plan de corte de vehículo porque no tengo carga para Lo darle a tenés los que achicar. vehículos. Entonces digo, tengo personal que están ahí, digo, nos estamos mirando toda la cara, ¿no? Digo, sin tener pedido para preparar. Entonces digo, se me genera toda una problemática, entonces digo, de repente hoy por hoy que puedo
absorber clientes que no me van a generar ganancia, ¿sí? O sea, no me genera ningún tipo de ganancia, pero sí me Pero paga los genera, costos digamos, fijos, claro, o sea, poder de repente mantener la cubrir, ¿no? estructura. Exactamente, o sea, seguir manteniendo la estructura, al menos para que pase, ¿no? Digo, hasta que pase lo que Pase tenga que todo. pasar y vuelva, digamos, o con la esperanza de que vuelvan a subir los volúmenes. Tarde o temprano suben, digo, sabemos cómo funciona Pa- esto, ¿no? Pero Pablo, sí, y sí, vos hiciste en consulta, ¿no? sí, Vos claro. llegaste a este análisis de decir, che, estos números no dan. Lo Mm, elevaste. sí, Y desde el sector comercial, ponele. sí. Dijeron, che, esto no es tu problema. No, Sí, no, muchas veces me han dicho eso, me lo han dicho un montón de a mí veces, sí. me han sacado cagando Sí, en sí, más tal de una cual, sí. oportunidad. Sí, me ha pasado, digamos, en esta parte de costos y me ha pasado también en análisis de stocks, ¿no? Digo, cuando estoy viendo, pero tenemos productos acá que no se están moviendo, no sé qué, bueno, y me han dicho, bueno, eso no es un problema tuyo, digo, ¿no? Bueno, depende de la empresa, ¿no? Haciendo La amigos verdad que con la depende. operación. Depende de la empresa, ¿no? Digo, otros que lo ven bien, otros cuando es como que te metes en su quinta y se complica. Y en la parte comercial, bueno, no sé si alguno es comercial, si es comercial lo lamento mucho, digo, pero bueno, digo, yo desde mi experiencia, a veces, digamos, los comerciales con el afán de vender, ¿no? Digo, con Sí, el de afán tomar de un vender, ¿no? Digo, cliente, Ah, sí, claro, prometen sí. cualquier cosa, digo, ¿no? O después, digo, a ver, se dan cuenta que acá tenemos un problema, pero digo, si nadie audita esto, digo, el cliente sigue, a ver, el cliente sigue factura, sí, el cliente me factura, pero después todos los costos que conlleva, digamos, llevar adelante ese servicio, si nadie lo está mirando, es como que el comercial sigue cobrando su comisión, no digo porque el cliente factura, pero a mí me está trasladando el costo a mí o el sobrecosto a mí en la operación, ¿se entiende? Entonces, digo, si nadie levanta la mano y mira eso, bueno, tenés un problema. Muchas veces Eh, importa más mantener la relación comercial sí, que la unidad de negocio. no, también, claro, pero por eso digo, depende, ¿no? Digo, yo he visto incluso, digamos, cuentas que a veces vas a pérdida, o sea, desde el Sí, punto de vista totalmente. operativo, vas a pérdida porque es real, pero, digamos, me han dicho, mira, estás decir, con haciendo este prestigio, sabemos te que da vamos, prestigio, por ahí es una exactamente, empresa. ¿no? Digo, análisis, pero porque sirve, ¿no? La verdad que me sirve para, Y al menos sí, como porque puntapié para poder hacer análisis, está buenísimo. sí, sí, Y esto que yo le decía a se los clientes, cumple. si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, ¿no? Digo, no, o lo que me pasa a mí cuando voy a analizar alguna operación de consumo masivo, sobre todo, que es una de las que más me muevo habitualmente, digo, eso hace que si hago el análisis de la cartera de clientes que tiene y los volúmenes que están manejando de operación y aplicando Pareto, ¿qué piensa que va a pasar? Y salí justo. No, no, pero digo ¿No? Pareto en cuanto a los volúmenes, ¿no? Digo, sin hablar de la parte de costo. Digo, cuando uno empieza a analizar, digamos, los volúmenes de los clientes, seguramente, y sin miedo a equivocarme, porque siempre termina dando, el 20% de los clientes que tienen en cartera son los que mueven el 80% del volumen. Sí, Seguro, el famoso 80-20, ¿no? sí, Digo, va a sí. terminar pasando eso. Entonces, ahí donde, o el 20% de los clientes que tiene son los que le generan el 80% de los ingresos de repente. Entonces, tengo un Y 80% de los clientes, de esos 1000 clientes que yo tengo, el 80% me genera nada más que el 20% de los ingresos. Eh, pero ahí donde yo empiezo a analizar toda esta parte de los costos operativos. Digo, a ver, tengo un cliente que me está pidiendo un paquete de pastillas, digamos, una caja de pastillas, que no me está generando prácticamente rentabilidad y encima el costo operativo, el costo de entrega es más caro que lo que me genera, o sea, termino perdiendo plata. Digo, y sobre todo si es un cliente chico, lo que decíamos recién, es un cliente que la verdad que no me genera, no me mueve la aguja, la idea es tratar de ajustar toda esa parte, no perder clientes, no decir, bueno, no, entonces saquémonos encima a todos los clientes, no, pues yo la verdad que quiero tener una cartera de clientes, pero sí, digamos, tratar de ajustar estas cuestiones, ¿no? Digo, ordenarlos también de alguna forma al cliente, y Mm. desde los operadores logísticos también hacemos eso, ¿no? Digo, de alguna manera veo yo también qué parte en qué puedo ayudar, digamos, al cliente también desde el punto de vista operativo, que a mí me beneficie también, ¿no? Digo, algo, digo, siempre doy yo un ejemplo que me pasaba con Essen, ¿vieron las ollas Essen? Sí. Bueno, ellos la verdad que movían una cantidad de volumen. Yo decía, no sé quién compra tantas ollas, porque esas ollas son carísimas encima. Digo, ¿no? Digo, son carísimas y mueven un volumen infernal de mercadería, ¿no? Digo, es impresionante. Uno dice, no sé quién compra. La verdad que no, nunca logré entenderlo, pero mueven muchas ollas, ¿no? Mueven muchísima cantidad de ollas. Entonces nosotros teníamos esa operación y ¿qué pasaba? Digamos, ellos
me despachaban un volumen muy grande de mercadería y me generaba un problema operativo. Me generaba un problema operativo porque me terminaba saturando zonas, casi todas las zonas, digamos, o todos los días. Entonces, digo, me generaba un trastorno operativo porque de repente a veces cuando mandaban demasiado volumen no llegaba a poder A cubrir, distribuir digamos, todo. todo. Claro, exactamente, no lo podía hacer. Entonces, digo, muchas veces nosotros tenemos también frecuencias, ¿no? Digo, si bien en su mayoría hacemos la distribución todos los días Se saturaba. claro, entonces digo, de alguna forma también tratar de ordenarlos a ellos, decir, no, pará, digo, no me despaches todo capital, o sea, un día el lunes me mandaste todo capital junto, y me explotó capital, y después en la semana no me mandaste más capital, digo, ¿por qué me mandaste todo el lunes? Digo, no podemos de alguna manera dosificar, digamos, lo que son la entrega de capital, digo, yo así lo puedo mechar con mi operación, o de zona sur o de zona norte, lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí tratar de ordenar al cliente y la verdad que a ellos operativamente no les cambiaba nada, digamos, no es que iban a tener un problema de nivel de servicio, nada, simplemente lo hacían así porque estaban acostumbrados a hacerlo de esa manera, entonces de alguna forma nos pusimos de acuerdo y emparejamos el tema de la frecuencia, entonces me decían, bueno, yo capital te voy a mandar únicamente los lunes, los miércoles y los viernes, los martes y los jueves te mando zona sur o zona norte, entonces digo, de alguna forma eso a mí me servía también para Acomodaste. ordenarme, porque si no me explotaba, digamos, toda la operación, ¿no? Y así después con niveles de servicio lo mismo, ¿no? Cuando yo detecto que un cliente tiene problemas en cuanto a los niveles de servicio, por ejemplo, la eficacia de entrega, ¿no? Nosotros llamamos eficacia de entrega, yo mido la eficacia global, ¿no? Digo, la eficacia global de la distribución, pero después también voy a medir la eficacia por transportista, por ejemplo, ¿no? Digo, por los fleteros que tengo, porque yo quiero saber, digamos, porque en el promedio, si en el promedio los que están ahí medio tecleando se esconden, ¿no? Digo, se subsidian de Claro. alguna forma con los que son buenos. Entonces digo, yo quiero saber de los 70 choferes que tengo, si mi eficacia de entrega es del 95%, no todos están en el 95%. Seguramente hay un montón que están en el 100 o arriba del Y 95, otro en el y después hay 20. otros que están por debajo, ¿no? Entonces de esa línea. Entonces yo quiero saber quiénes son. Entonces yo mido eficacia global, eficacia individual por chofer, pero también mido eficacia por cuenta por cliente, porque también me puede pasar lo mismo, ¿no? Que hay clientes que tienen una muy mala eficacia de entrega, porque voy al cliente y no está en el domicilio, ¿no? Digo, muchas veces nos pasaba eso. Ahí ustedes vieron, por ejemplo, Nextel, ¿no? Decían Nextel. Yo me acuerdo de esa cuenta, porque hacía distribución también de ellos, y era un desastre, digo, ¿no? La eficacia de entrega con ellos era imposible, era por debajo a veces del 50% la eficacia de entrega, pero porque tenían una forma de comercializar muy, digamos, muy complicada, donde primero que a veces despachaban mercadería que el cliente no pedía, ¿no? Un desastre, pero después, por otro lado, había mucha ausencia, ¿no? En el domicilio, porque a veces despachaban mucha mercadería en el domicilio, en su mayoría, digamos, en el domicilio real del cliente, en el domicilio físico del cliente, y el tipo de usuario de Nextel, por ejemplo, es una persona que trabajaba todo el día, ¿no? Entonces, digo, estaba en la oficina y íbamos al domicilio 3 veces y no lo encontrábamos nunca. ¿No? Entonces, digo, era complicado, digamos, la entrega, La hasta entrega. que después, bueno, también de ahí una forma empezar a ordenarlo, ¿no? Decir, bueno, mira, de alguna forma podemos ofrecer un servicio y esto la oportunidad también, ¿no? Decir, bueno, mira, te puedo ofrecer un servicio de coordinación de entrega, ¿no? O sea, si antes de despacharlo, de repente lo coordino con el cliente, o me fijo si es en ese domicilio que vos lo estás despachando, que es el domicilio real del cliente, va a estar o se lo podemos entregar en la oficina, no sé, ¿no? Digo, por ejemplo. Y eso también puede representar un costo, un ingreso adicional también para nosotros. Y después en todo este cálculo con el cliente también lo que se estima es el tema justamente esto, ¿no? Digo, de las visitas, ¿no? Porque vieron que a veces dice hasta 2 veces te visita, ¿no? Digo, te visita una vez y no estás, te visita la segunda y si no te encuentra la segunda, el producto vuelve al origen, ¿no? O sea, como nos puede pasar a nosotros cuando compramos algo por internet, ¿no? Dice, me visitan 2 veces y si la segunda vez no me encuentran, lo tengo que ir a buscar yo al correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que calcular también, ¿no? En el costo. Digo, bueno, yo en el costo que le estoy pasando al cliente, le contemplo, por ejemplo, una visita, o dos, ¿no? O tres, o las que sea, digo, ¿no? Entonces, yo se lo pongo en el costo. Entonces, digo, ahí también esos niveles de servicio que se tiene que acordar previamente, ¿no? Digo, para que quede claro cómo va a funcionar, cómo va a ser la operación. Por eso digo, es importante toda esta parte ponerla por escrito, ¿no? O sea, poner por escrito cuál es el nivel de servicio, en qué plazo, cuáles son los plazos de entrega,
qué tipo de vehículos se van a utilizar, si es que corresponden penalidades en caso que no se cumpla con el nivel de servicio. Si yo fuera cliente, pondría, digamos, eso. Yo vieron que les decía, bueno, por un lado, toda esta es la factibilidad operativa desde el operador hacia el cliente para ver si le puede brindar el servicio, pero por otro lado, yo como cliente también tengo que hacer un análisis de el proveedor que voy a contratar, ¿no? Digo, a ver si realmente me puede brindar la, la, la cobertura que yo necesito, qué tipo de tecnología utiliza, con qué clientes se mueve, digamos, qué otros clientes tiene importantes, por ejemplo, como para de repente conseguir algún tipo de referencia, tener algún tipo de experiencia también, ¿no? Digo, porque a veces no podemos salir a contratar un proveedor y después nos agarramos la cabeza, ¿no? Digo, son un desastre. Digo, es así, digo, ¿no? Digo, no. Y por más que veamos que se parezcan buenos, después no terminan siendo tan así, ¿no? Digo, por eso también se genera esto, digo, de rotaciones de clientes, ¿no? Un cliente va uno saltando de uno a otro. De repente hay clientes que conmigo como operador se van porque no están conformes con el servicio por alguna cuestión, se van con otro y de otro operador vienen para mí todos los meses y después ese cliente que de repente se fue hace 2 meses con otro operador vuelve otra vez, ¿no? O sea, pasa, digamos, pasa bastante seguido. Acá fíjense también después, bueno, cómo hacen el cálculo de cómo serían para esta operación específicamente, digamos, el layout que se va a utilizar, ¿no? Ya esto es más al detalle. Y toda esta parte de la factibilidad operativa, como yo les decía, primero el relevamiento de toda la factibilidad, en realidad de todos los procesos y todo lo que hay que llevar adelante, en este caso lo hace la parte comercial. La parte comercial, una vez que termina el relevamiento, lo pasa a la parte operativa, y yo como parte operativa analizo todo esto, ¿no? Entonces lo leo, digo, bueno, a ver, ¿necesita todo esto? Sí, yo tengo esto, ¿no? Es lo que decíamos recién. A ver, autoelevador tengo, sí, tengo espacio físico libre como para almacenar tanta cantidad de pallets, sí, a ver, los vehículos, cuántas entregas por día, bueno, sí, hoy lo puedo hacer, digamos, lo puedo absorber sin problema, no necesito incorporar vehículos, o de repente sí, pues necesito incorporar vehículos, o más personal, o tal tecnología, o lo que dice acá, logística inversa, lo que sea. Entonces digo, si yo estoy de acuerdo con todo este relevamiento, que yo lo puedo hacer por ejemplo, sin ningún tipo de modificación en mi operación, porque lo podría absorber sin problemas, básicamente doy mi conformidad, firmo esto, digamos, este relevamiento, y eso vuelve, digamos, a la parte comercial, donde la parte comercial ya al tener el aval de la parte operativa, puede avanzar en todo caso si el cliente decide contratar el servicio, ¿no? Digo, si no, digamos, yo lo que hago son observaciones. Digo, mira, ojo que para hacer esto yo necesito tal cosa o tal otra, necesito más espacio físico, o más personal, o no sé, esta tecnología, o esto, lo otro. Entonces, bueno, también después termina siendo como una decisión comercial gerencial, ¿no? Digo, a ver si, che, mirá, y estoy medio apretado, ojo que, mirá que lo puedo absorber así, pero la verdad que el ideal sería tener 2 personas más, por ejemplo, en la recepción, ¿no? Entonces que me digan, y bueno, arreglate con lo que tenés. Sí, es así, digo, va a pasar. Digo, ¿no? Digo, yo siempre planteo desde el punto de vista ideal, pero después en la parte real pasa otra cosa a veces, ¿no? Profe, Pero al menos yo lo planteo. Digo, no, yo estoy planteando mis necesidades. Digo, sobre todo para que quede, lo vuelvo a lo anterior, ¿viste? Que quede por escrito, porque digo, el día de mañana, cuando después tengamos un problema, decir, bueno, yo desde mi parte profesional, si yo esto yo lo dije, digo, a ver, yo lo planteé, que iba a pasar esto si no me daban los recursos que yo necesitaba. Porque a veces pasa con esto, decía, con el afán de vender, y bueno, o este análisis, yo digo, vuelvo a repetir, siempre esto es el ideal, ¿no? Digo, a mí me ha pasado, ¿no? Digo, que esta factibilidad operativa que yo les cuento, que está todo muy bonito, voy un lunes al centro de distribución y me encuentro con no sé, que me encuentro con heladera Samsung de 2 metros, ¿no? Digo, ahí dando vueltas en la operación cuando nunca había visto heladeras esa en mi operación, por ejemplo, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ¿y esto de dónde salieron estas heladeras, no? Estas 500 heladeras que están acá, ¿de dónde salieron? Y es un cliente nuevo que arrancó hoy. Ah, bueno, ¿y a quién le avisaron? Por ejemplo. No, digo, sería la... No, bueno, arrancó, que tuvo que arrancar. Son decisiones que se toman que no... A veces no nos van a preguntar, digo, ¿no? Algunas cosas. Es así, digo, va a pasar. El tema está, sí, la digo, ahora cómo mayoría de las muevo las veces. heladeras esas. ¿No? Porque yo digo, en el centro de distribución, perfecto, yo las puedo mover ahí, las puedo cargar en los camiones. Ahora explícame cómo la descargo del camión si todos los camiones que tengo 2 con pala nada más. Y los otros 40 no tienen pala. ¿Cómo vas con una heladera de 2 metros Samsung
en una zona urbana, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, si, sí. si a mí me hubieran planteado ese potencial cliente, hubiera dicho, ojo, que mirá lo que es la ladera, digo, necesito vehículos, más vehículos con pala, o esto que yo decía, ¿no? Yo tengo 70 vehículos, pero de los 70 vehículos solamente 15 tienen ayudante y el resto no. Y esa ladera, ¿cómo la descarga un chofer solo? Por ejemplo, ¿no? Son problemáticas reales, ¿no? Digo, porque me ha pasado más de una vez esto, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para bajar el tambor de aceite de 200 litros? ¿Cómo lo bajás? Digo, yo te lo cargo en el Sí, centro de distribución, te lo cargo porque el piso del centro de distribución está a la altura de la culata del camión. Entonces yo con una zorra Con te lo una meto zorra dentro va. de la culata, perfecto. Ahora después decime cómo lo bajás vos desde la culata del camión en el cliente que no tenés pala y el cliente no tiene auto elevado. No Una sé. cubierta al piso. ¿Eh? Con una cubierta que la El tiran los viejo tambores truco de la ahí. cubierta. Sí, Claro, y sí. Es que sí, digo, y pasa sí, eso. Sí, 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 pasa. una cubierta Sí. revoleando tacho. Sí, sí, pero es complicado, ¿no? Digo, esa parte después operativamente es un problema. Y No, sí, porque no ten en cuenta nada y ahí te aparece el cliente. exactamente, y muchas veces pasa eso, ¿no? Yo digo, esto de la factibilidad operativa es lo ideal, El ¿no? comercial también tiene que estar al tanto de lo que puede y que no. O va, La etapa, la, yo la no, etapa sería lo previa, ideal. digo, el análisis previo que hay que Que, hacer, porque si no te encontrás con un problema. Si te viene el cliente, por ejemplo, a ver, lo que pasó en pandemia, ¿no? Lo que nos pasó en pandemia todo, bueno, todos los operadores logísticos, primero que se incrementaron los volúmenes, ¿no? Digo, lo que movieron los operadores logísticos, la terciarización, por todo esto que, o sea, estaban cerrados los comercios, la única forma de repente de comercializar era compra online y se despachaba por el sí, operador logístico, ¿no? Entonces digo, claramente iba a pasar eso, que se vieron saturados, volaron por los aires, no tenían forma de sacar la mercadería. Yo tengo fotos de que hay camiones y camiones, digamos, tratando de descargar mercadería en un operador para poder despacharlo y días estaban para descargar los camiones, digo, a veces, nada más, digo, en algunos momentos. Y no solamente complicado. que crecieron los volúmenes de los clientes que manejaban, sino que muchos clientes que no comercializaban online tuvieron que salir a vender online porque no tenían, si tenían los negocios cerrados. Entonces, digo, no tenían otra forma de vender. De vender. Digo, Sí, y ahí mucho análisis no cambió se para hizo, todo. porque tampoco es que terminábamos a ver, ponerse a analizar demasiado, ¿no? Ahí se agarró todo lo que se pudo, No, todo y eso agarraron todo fue, lo que pudieron, ¿no? claro, sí, sí. Y pasó eso, ¿no? Voló todo por los aires. O sea, los niveles de servicio no fueron los mejores, pero bueno, son situaciones, digamos, que no están, es algo totalmente fuera de cualquier cálculo, ¿no? Sí. Y ahí ya está, digo, no nos vamos a poner a analizar cliente, nada, bueno, o sea, la DIRI se hizo lo que se pudo, con lo que se tenía, y después de a poco se fue más o menos acomodando, tardó un tiempo, pero bueno, se Y fueron acomodando de a poco. todo eso quedó bastante. Sí, 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 Eso sí, sí, hizo un sí, cambio sí. rotundo. No, no, tal cual. Digo, pero a veces puede pasar esto, ¿no? Digo, vos si tenés un cliente que te aparece de golpe, digo, no es que yo venía atrás del cliente, no, surgió de golpe y a veces me pasa a mí también, ¿no? Que me aparece un cliente importante, grande hoy y me dice, mira, la verdad que sabe que me llaman y me dice, mira, yo estoy trabajando con tal operador logístico, pero me recontrapudrieron, ¿no? O sea, me cansaron de todas las macanas que se mandan. Mañana ya te mando el primer camión, mañana quiero empezar a trabajar con ustedes. Y pasa así, muchas veces Sí, pasa sí, eso. sí. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que no? No, no, pará, déjame que voy a analizar la factibilidad. Digo, a ver, desde el punto de Vemos qué vista, hacemos. claro, o sea, y sí, digo, a ver, un poco nos manejamos mucho con esa cuestión, ¿no? Digo, de tratar de resolver, ¿no? Digo, de resolver sobre la marcha, ¿no? Digo, me dicen, es el ideal, los libros te dicen que tenés que No, planificar y todo, no. está todo perfecto, digo, está todo claro, pero después la realidad es muy distinta, digo, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando acá, que estamos hablando de dinero, básicamente también, ¿no? Digo, y un Sí, sí. negocio, ¿no? Entonces, decir, ¿qué le voy a decir al dueño de la empresa? No, mirá, la verdad que vino tal empresa y le dije que no, porque quiero analizar bien, no, o sea, vuelo por los aires. Digo, me va a decir, no, agarralo mañana y fíjate después cómo haces, ¿no? Claro, Digo, sí, ahí sí, ya sí. tengo. Después vemos. No, sí, sí. Pasa eso. El problema es mío, digo, después yo me agarraré la cabeza, ¿no? Digo, voy a estar ahí luchando a ver cómo lo resolvemos, hasta que nos acomodamos, digo, en definitiva, después, tarde o temprano, uno se termina Sí, te acomodás. acomodando, haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pero eso pasa, digo, ¿no? Para que sepan, digo que desde el punto, por eso siempre digo, desde el punto de vista Una cosa teórico, la una cosa, teoría y otra la práctica. y otra cosa la práctica es totalmente distinta, ¿no? Digo, a veces la teoría ahí no aplica. Después sí, obviamente voy a tratar de aplicar la teoría de esto de la Y, optimización de los recursos, los costos y todo, pero de repente a veces lleva un tiempo, ¿no? Hasta que nos acomodamos y lo podemos ajustar, ¿no? Pero digo, esto pasa mucho y pasa bastante, ¿no? Digo, cuando trabajamos en operadores logísticos, esto de que aparece un cliente, porque o por como ahí aparecen de oportunidades que uno no la puede desaprovechar por la situación y porque es un cliente más y muchas veces claro, tener un cliente más cuesta seguro. y no te pone a Sí, sí. analizar, lo aceptás con lo que tenés y después, bueno, te encontrás con lo que decís vos, una heladera de dos puertas que no sé cómo bajarla. Y lo vas ajustando, sí, o sea, no Sí, va a quedar, no va a Lo que quedar, pasa es que y mientras pasa. vos lo analizás, viene otro operador crítico que ya Perdón, ahí se te cortó, no sé si se cortó. me pasó. Se cortó, ¿no? Sí, se va cortando. Ah, está medio. Sí, aparte, bueno, por lo que traté de entender, digo, sí, si yo me quedo en el análisis, digo, voy a estar, digo, claro, déjame que lo analice una te semana, el analizo, otro ya apareció otro analizo, operador logístico y se lo llevó en 2 minutos. claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, te va a pasar eso, digo, y ahí, ¿sabes qué? Me cuelgan a mí también. Pero digo, claro, o sea, yo lo tengo que resolver. O a veces pasan, digo, estas cuestiones. Bueno, lo de la pandemia fue algo extraordinario, ¿no? No estaba en ningún cálculo, obviamente, salvo en las películas. Una desgracia Eh, total. sí, o sea, y ahora ya lo pasamos, ¿no? Digo, pero si uno se pone a analizar, la verdad que fue totalmente Espanto. una locura total, ¿no? Digo, eh, y que no estamos exentos de que vuelva a pasar, digo, en algún momento, qué sé yo. Digo, ya hemos aprendido algunas cosas, pero si nos agarra de vuelta, nos va a complicar de vuelta, digo. Eh, pero digo, esto no sé si se acuerdan ustedes que creo que alguno trabajaba, no me acuerdo quién trabajaba, ¿se acuerdan cuando Ocasa tuvo el problema este que no pudo sacar a distribución, tuvieron un problema ahí interno, ¿no? Digo, que quedaron parados y pararon toda la operación. Ocasa Boca, ahí alguno trabajaba ahí, no sé si estaba. Sí, yo estoy en Oca, ¿No? sí. ¿Te acuerdan que pasó eso? Digo, que se Sí, paró, digamos, en un momento toda la operación porque claro. tuvieron ahí un problemón. Y Sí, yo me acuerdo que muchos de los clientes no los que esperó a tenían que se ahí tuvimos que solucione. se fueron Claro, por una cuestión de urgencia, ¿no? Digo, porque había cosas, cadenas de frío, había un montón de medicación, un montón de cosas que no, pues no era un par de zapatillas, de la que había que sacarla sí o sí, y las fueron absorbiendo entre diferentes otros operadores para poder, digamos, ahí sacar a reparto algunas cosas, ¿no? Creo que fue algo así. sí, sí, fue por una cuestión gremial, no sé si Fue ahí todo, sí, todo un problema. relacionado con un aumento que no venía, una paritaria que Claro. no había Sí, sí, sí. aplicado. Pararon la planta 2 días y cuando volvimos, los clientes Claro. se habían ido. Pero digo, había cuestiones ahí que, fíjense, digo, lo que pasó en ese caso, uno de los grandes, ¿no? Digo, de los operadores grandes que tenga ese problema, y bueno, yo como operador grande también, o sea, absorbí lo que más que pude, digo, ¿no? Para poder salir adelante, digamos, también con esos clientes que estaban desesperados, porque, como yo decía, digo, una cosa, un par de zapatillas que decís, bueno, no la puedo, pero digo, si yo estoy despachando medicación, ¿no? Digo, por mercadería, digamos, drogas que necesitan los pacientes, ¿no? De productos, Sí, mercadería, eso no puede esperar. o sea, oncológica, cadenas de Se tiene que tener frío, un plan B esas ahí, no cosas, digo, sé. que no pueden estar, digo, hay que sacarla. Imagínense que el tiempo de análisis que tuvimos fue cero, o sea, si cuántos clientes son, digo, qué es lo que tienen, dame todo y lo metemos en nuestra operación y vemos cómo hacemos para sacarlo a reparto. No había mucho margen de análisis, digamos. Y bueno, pero son eventualidades que uno no contempla. Y la realidad es que, digo, si bien en el mercado, ¿no? Digo, y todos lo vemos, digo, los operadores, son competencias los operadores logísticos, la verdad que, digo, hay mercado para todos, ¿no? Digo, en definitiva, y yo tampoco como operador logístico podría absorber el 100% del mercado. ¿Cómo haces? Es imposible, digo, ¿no? Porque tenés que tener una infraestructura de todos los otros operadores para poder, digamos, hacerte cargo de tantos clientes es imposible. Entonces, digo, cada uno lo tiene, digamos, y por eso digo esta cuestión de que muchos clientes a veces están conmigo, se enojan por algo y pasan a otro, o clientes que tienen, yo le decía esto de analizar los proveedores, la verdad que hay que analizarlos, porque me ha pasado también, ¿no? Digo, esto y no solamente en lo posible quedarme con uno solo, porque
si tengo un solo operador, por ejemplo, y le va mal o le pasa tiene alguna complicación en el nivel de servicio, me termina arrastrando, básicamente me arrastra con su problemática, ¿no? Entonces, digo, de repente, tener dos opciones, ¿no? Digo, siempre es lo más recomendable, porque de repente, digo, si uno está fallando en el nivel de servicio, puedo en todo caso recurrir al otro, ¿no? Digo, rápidamente, digo, porque ya estoy trabajando con él. Digo, y a veces muchos clientes hacen eso, ¿no? Digo, yo tenía clientes que trabajaban conmigo y con otro más, y con tres a veces. Entonces a mí me daban parte de la carga, no toda la carga, una parte, y después la otra la dividían en nosotros, ¿no? Digo, y de repente, como cuando alguno no funcionaba bien, el nivel de servicio era deficiente, le sacaba parte de esa carga y me la pasaba La a mí, pasamos. como castigo sería, ¿no? Una cosa así, digo, para ¿Sabés asegurarse lo de que que... nos está pasando a nosotros con Movistar? Ah, mira. A mí me pasaba con Nosotros, personal. A mí me pasaba con personal y con dos Movistar o también, tres ¿eh? operadores más. Claro. Claro. Sí, Y sí, como no ellos somos los tienen esa. mejores, nos están Mm. dando las peores zonas. Sí, claro, exactamente, exactamente, sí, 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 tal cual. Eh, a mí me pasaba lo mismo con personal, me pasaba con Telecom personal y con Movistar también, sí, claro, me hacían la misma, sobre todo personal en el momento que nosotros movíamos mucho, eso tenían, ¿no? Digo, cuando funcionaba mal el nivel de servicio, track, automáticamente me sacaban las mejores zonas, como decís vos, y me dejaban lo peor. ¿No? Digo, y Claro, así hasta, claro, hasta que de todas las repente villas. Sí. recuperaba, digamos, cuando al otro le iba mal y yo trataba de acomodarme y no tenía ruido, me devolvían, digamos, y capaz que más, y así, ya, ¿no? Pero es válido, digo, ¿no? Desde el punto de vista del cliente está perfecto. Digo, eso obliga también a hacer, Mejorar vos a mejorar la como operación, digo, operador. ¿no? La verdad que la Claro. competencia esa de repente está buena, ¿no? Digo, o sea, desde el punto de vista operativo, pues sí, No te me obliga a mejorar, porque digo, si me quedo dormido, chao, digo, no saca al 100%. me saca toda la carga, sí, sí, tal cual, me saca toda la carga. Y hablando así, a veces clientes, también, ¿no? Digo, hay clientes que, con lo que decíamos de un cliente que de repente no me sirve demasiado, pero potencialmente, ¿no? Digo, también, ¿no? Digo, tiene otro, digamos, ¿qué me pasaba? Digo, ¿no? Hay un cliente que, esto que decíamos, ¿no? Digo, no era Essen, era el cliente Natura Cosméticos, por ejemplo. Ah, sí, Yo me acuerdo que grande ellos también. también manejan un volumen impresionante, digamos, una cantidad Todo impresionante masivo. de entregas, y de repente, digamos, como operador yo, la zona que me dieron, digamos, cuando agarré, digamos, el servicio, era la peor, ¿no? La zona más complicada, la zona súper extremadamente peligrosa, donde había que ir con móvil de custodia, ¿no? Todo bastante complicado. Pero bueno, nada, o sea, uno quería tomar ese servicio porque en realidad estábamos pensando después agarrar otra parte, otra zona, ¿no? Digo, o sea, que nosotros funcionar bien en esa zona y que de repente potencialmente, como sé que trabajan con otros operadores, y puede llegar a pasar esto de que con otro operador empieza a fallar y demás, y de repente nosotros somos mejores, podamos ir agarrando otras zonas que realmente nos sean más rentables y que estén mejor, ¿no? Digo, entonces digo, también a veces pasa eso, ¿no? Que la verdad que empezás con un servicio que, como decíamos, de repente no nos cierra mucho, pero porque estoy pensando en otro negocio, ¿no? Digo, potencialmente qué otra cosa me puede llegar a servir de ese cliente, ¿no? Es así, digo, funciona de esa forma, ¿no? Un poco el tema del operador logístico. Y después con respecto a los diferentes tipos de servicios, lo que decíamos, digo, hay muchísimo abanico de posibilidades, ¿no? Digo, de- Profesor, en estos casos que se genera a veces o sea, la incógnita del si el cliente es bueno, ¿se puede consolidar con otros clientes y serlo más eficiente al servicio en el caso de que no sea tan rentable? Es que sí, es que en realidad, digamos, es lo que decíamos antes, ¿no? Digo, porque de repente a mí me sirve, hay clientes que no son tan buenos, o sea, no nos terminan de cerrar, digo, ¿no? Pero sí nos generan esto de los volúmenes, ¿no? Digo, me generan volumen, me generan movimiento de dinero, ¿sí? Que a mí me sirve para mantener estructura. Entonces, de repente tengo 10 clientes, de los cuales 7 clientes de los 10 de repente me generan buena rentabilidad y de alguna forma subsidian los otros que no son tan buenos, ¿sí? Pero esos Con no otra tan tres sale buenos, derecho. exactamente, o sea, a mí me sirve, ¿no? Digo, y sobre todo A, esto Pero cuando a no, mí el de mantener costo-beneficio te estructura. sirve. me ¿Cómo? pasó particularmente en el caso de la mercadería. Mm.
que repartíamos una cierta calidad de mercadería y de repente contrataron un servicio de frenos de camiones y transportábamos peso que era, y aparte se podía, no estaba bien Cotizados. amarrada la mercadería y se caía y se rompía otra mercadería, la verdad que pasaba un desastre. Y teníamos un montón de devoluciones por ese motivo, porque, claro, el cliente, o sea, el centro de distribución lo agarró al cliente, pero era un problema para los que repartíamos en ese caso. Claro. Sí, bueno, ahí también tiene que ver esto que yo te decía, la parte comercial, ¿viste? Si no hacen bien todos estos cálculos y sobre todo esto de cuando es operador logístico, donde tenés el tema de los mix de productos, ¿no? Donde yo de alguna forma lo que busco es consolidar carga, ¿no? Digo, es lo que vos decís. Digo, a ver, yo tengo un camión y ese camión que va a X zona oeste, le voy a tratar de cargar la mayor cantidad posible de pedidos para que entreguen esa zona y a todos esos clientes que estoy entregando le cobro por las entregas y ahí obviamente es donde me genera mayor ingreso, ¿no? Porque digo, la mayor rentabilidad, por lo general, digamos, en el operador logístico tiene que ver con la consolidación de la carga, ¿sí? No tanto así el almacenamiento. Entonces, si bien el almacenamiento me genera un ingreso, después el gran negocio mío es la consolidación de carga y cobrarle a todos esos clientes la distribución. ¿Sí? O sea, mando un solo camión con 60 pedidos y le cobro a todos los clientes las entregas y ahí es donde me genera, digamos, un mayor ingreso de alguna forma. Eh, pero el problema está, como decís vos, digo, a ver qué tipo de productos son también, porque hay que ver cómo se cobra, digo, cómo se cobra también esos productos, porque digo, no es todo, no le puedo cobrar todo, no puedo cobrar lo mismo una entrega de un teléfono celular en la casa de Doña Rosa que una heladera de Samsung en la casa de Doña Rosa también. Digo, son dos, si bien es el canal domiciliario, como decimos nosotros, donde bueno, obviamente por el volumen de la mercadería voy a demorar un poco más en hacer esa entrega, pero digo, los costos de entrega deberían ser distintos. Primero, bueno, por el valor declarado de los productos, pero al margen de eso, por el volumen también de la mercadería, porque esa mercadería, yo cargarla en un vehículo, me ocupa un volumen que de repente potencialmente yo podría ocupar de repente con pedidos más chicos, ¿sí? Que me sean más rentables, ¿no? Digo, porque tengo más cantidad de pedidos, ¿se entiende? Digo, ese análisis también se tiene que hacer y el pedido, digamos, ver de qué manera le cotizo. Por eso es importante esta cuestión de la factibilidad y tener claro esto, ¿no? ¿Qué tipo de producto es? Digo, ¿no? ¿Cuáles son los Sí, volúmenes que se a veces manejan, ¿no? no podés consolidarlo, porque si vos, no Sí, sé, digo, vos repartís, suponés zapatilla y te viene, sí. mañana te viene la parte comercial y dice, agarramos Whirlpool, va a venir heladera, cocina, y no lo podés consolidar a veces con determinada mercadería. Mirá, yo te digo, yo reparto, digo, yo en un camión estoy consolidando actualmente, por ejemplo, zapatillas, es lo que vos decís, Sí, ropa deportiva, sí, repuestos para auto, sí. productos de ferretería, productos de singuería, Ah, chapa, o sea, ¿no? Digo, de repente una campana para una, para un una, extractor. o sea, una parrilla o un extractor, digamos, de repente, ¿no? Es de un cliente nuevo, por ejemplo, ¿no? Comparte comercial, una cindería, me encontré con productos de cindería de 2 metros por no sé qué, bueno, ¿no? Digo, va todo en la misma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, repuesto por auto, ya, bueno, dije. Bueno, Y vos consolidás electrodomésticos todo todavía no. Próximamente calculo que electrodoméstico alguno va a aparecer, pero por el en un momento reparto, consolidás todo. Vos metés chapa, sí, caja, todo lo. todo junto. El Ah, bien, problema es un sí. poco lo que dijo recién ahí, lo que dijo el compañero, que Que no. tenés roturas y Exactamente, porque ¿qué me tiene pasa? que De repente armar mala tengo, distribución. y Si tengo la cajas, chapa digo, la tengo cajas que son, si bien son chiquitas, son cajas pequeñas, tienen adentro bulones, pesadísima la caja. pesada. Digo, recontra pesada la caja. Entonces digo, también, ¿no? Digo, o repuestos para autos, productos de bazar también, donde van copas. Imagínate. Digo, Sí, estoy se rompe mezclando todo. todo eso en un camión. Digo, donde potencialmente, digamos, un riesgo importante, ¿no? Pues sobre Sí. todo para las copas, digo, por ejemplo. Pero sí, digamos, lo que pasa es que se complica a veces, ¿no? Digo, eso te genera una cierta complicación y una cierta pérdida de productividad, que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Digo, una pérdida de productividad en el vehículo de distribución, porque Mm. primero imagínate, digo, bulones, todo eso que es Porque vos lo pesadísimo, acomodás de una forma que no lo también puedo, no es lo la puedo apilar, digo, no distribución. lo puedo remontar eso arriba de nada.
y lo tengo que poner a tenés una cierta altura. el A una reparto cierta que armás altura. también tiene que ver con todo eso, porque Exacto, entonces digo, de repente vos cuando a veces ves el camión, vos ves que hay muchos espacios libres, ¿no? O sea, que hay un espacio libre, pero tampoco puedo, digamos, optimizarlo al 100% el volumen, porque si no, lo rompe empiezo a todo. romper la caja de zapatillas, la caja de indumentaria deportiva, las copas, un desastre. Entonces digo, uno trata de ahí, por ejemplo, de optimizar, digamos, en la zona la cantidad de clientes, ¿no? Digo, si bien en volumen el camión no va completo, sí, digamos, está saturado de repente por cantidad de visitas que va a hacer, ¿no? Digo, por cantidad de Claro. entregas que va a hacer el camión. O sea, estoy tratando de buscar de alguna forma el equilibrio entre los niveles de saturación y la productividad de los vehículos. Entonces digo, es una lucha como constante con eso, ¿no? Digo, como para que más o menos equilibre Claro. todo. Sin tener Es rotura. complejo, digo, no es Sí. sencillo. No es fácil. No, no es fácil. Y sobre todo, bueno, imagínate eso si le sumás después que tenés otro tipo de productos, por ejemplo, baterías, que es considerado Sí, carga peligrosa. Entonces, sí, digo, sí, ahí sí. tengo carga peligrosa, digo, bueno, el vehículo primero tiene que estar habilitado para carga peligrosa y a veces no es compatible tampoco los Con productos otro que tipo de vos. producto. Y sí, digo, a ver, si voy con carga peligrosa, con batería, aceites y todo eso para lubricentro, digo, tampoco lo voy a mezclar con leche para bebé, ¿no? Digo, caja Claro, de sí, leche sí, para sí. bebé ahí adentro. Sí, no se puede. No se Y puede. no se puede. No Profe, debería pasar, No. ¿no? No debería pasar eso, pero bueno, en algunos Viendo, tiene casos. que ver el packaging de cada una de las cosas, ¿no? ¿Cómo, Cómo cómo? está el packaging de cada una Sí, tal de cual. las cosas, cómo está embalado y cómo recibís la mercadería para poder después distribuirlo vos también. Exacto, por eso digo, viste, fíjate en el análisis de la factibilidad operativa, ahí se detalla todo como para tener claro eso. Lo que pasa que después también, viste, los clientes empiezan, porque también el cliente después por una cuestión de costos empieza también a tratar de ahorrar en lo que El es cartón. el. Claro, Exactamente, ¿no? Digo, en y tenés, resguardar su digo, mercadería, ¿cómo? en resguardar su Y mercadería, de alguna forma sí, porque de alguna forma como que también me traslada el problema a mí, ¿entendés? claro. Porque digo, yo voy al cliente a retirar la mercadería, está bien, desde su operación yo la retiro, está bien, la cargué en el camión y me la traje de repente, pero ahora Y cuando ya yo el la problema tengo, es tuyo. el problema ya lo tengo, exactamente, el problema ya lo tengo yo porque ahora, primero, yo lo recibo, va a pasar por un montón de procesos, ¿no? Digo, hasta que esa mercadería salga a distribución. Encima después la tengo que cargar en el camión, sacar la distribución y mezclarla, digamos, va a convivir con todos los otros productos, donde yo le decía productos de ferretería, imagínense de todo, o sea, todas las maquinarias que puede encontrar una ferretería, hasta ferreterías industriales donde distribuyo esos tornos o prensas, digamos, de 2 metros, digo, que son hidráulicas, zorras hidráulicas también, porque trabajo, digamos, por ejemplo, con clientes que distribuyen, son fabricantes de zorras hidráulicas, de autoelevadores no, pero sí, por ejemplo, apiladoras, ¿no? Todo lo que se palas, pico, o sea, está todo mezclado, digo, y es un problema, porque vos decís, ¿cómo cargo unas palas, por ejemplo, ¿no? Digo, 6 palas que están con suncho, digamos, atadas, ¿no? Tratar de acomodarla a eso con cajas. Bueno, por eso digo, ¿no? Uno va a tratar de optimizar, y ese es el problema que le pasa a los operadores logísticos, ¿no? Digo, tienen tanta gama de clientes que te encontrás con que después tenés un problema. Ojalá fueran todos productos homogéneos de alguna manera, son todas cajas del mismo tamaño, bueno, perfecto, cargamos el camión como un Tetris y somos todos felices, pero la realidad es que eso no pasa, ¿no? Digo, tenemos que ir viendo ahí cómo de alguna forma vamos optimizando bueno, y tratando de que no se produzca esto de las roturas, ¿no? Digo, porque eso también es un problema. Una vez que se rompe el producto ahí o se rompe el packaging algo, me genera Tema todo un tuyo. trastorno, ¿no? Digo, me genera todo por más que no se dañe el producto, digo, si está rota la No, por ahí no caja, tenés también es un caja vos problema. para reemplazarla. Tenés que pedir al ¿Cómo? cliente y capaz que se te rompe una caja y vos no tenés para reemplazarla. Es que a veces pasa, ¿no? Digo, En también a veces marca o algo por tenés que pedir una, al cliente. claro, porque a veces por una cuestión de seguridad también, ¿no? Digo, los clientes a veces no es que me dan a mí cajas como para poder reemplazarlas, ¿no? Digo, y sobre todo las fajas de seguridad, porque vieron que, bueno, a veces las cajas vienen con una faja de seguridad, entonces suponete que adentro de la caja hay camisetas de fútbol, ¿no? Digo, que distribuyo yo, digo, camisetas de fútbol de la selección, originales, ¿no? Pues, yo tengo adentro de la caja 50 camisetas, digo, se me rompe la caja, eh, digo, y ha pasado que de repente digo, sí, a ver, tengo la cinta del cliente, la caja se rompió, le vuelvo a poner como el precinto de seguridad del propio cliente,
y eso yo lo despacho, y de repente cuando llega al local, el local después cuando abre la caja se encuentra que en vez de 45, como dice el remito, hay 40, ¿no? Digo, y ahí tenemos un problema, pues, ¿y a dónde pasó esto? ¿No? Digo, pues allá vino de fábrica, o sea, de la fábrica que yo retiré, cargaron 5 menos, o ahora cuando a mí se me rompió, alguno tenía ganas de ponerse una camiseta, ¿no? No lo sé. Entonces digo, entonces ahí como que Claro, genera entonces digo, para evitar eso también, el cliente entonces de repente no me proporciona ni cajas de repuesto, ni fajas de seguridad. Entonces digo, para que no pase eso. si se rompe algo, me lo tenés que devolver. O sea, entonces primero ya tengo un problema ahí, porque se lo tengo que devolver al cliente, y si se lo tengo que devolver al cliente, lo van a controlar cuando lo reciben, y ya el problema va a ser mío si falta algo, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces eso pasa también, ¿no? Es un problema, pero a mí me genera todo un trastorno operativo, porque a veces, sobre todo que yo hago también redespachos de mercadería en diferentes Transportes. expresos, ¿sí? Los Sí. expresos son muy exigentes con el tema de esto, como yo despacho mercadería, que ellos de repente tienen que mandar a Salta, a Jujuy, a todas las provincias, o al interior, digamos, de Buenos Aires, quieren que las cajas estén perfectas, ¿no? Digo, porque no, si Sí. está rota la caja, digo, se puede prestar a que, bueno, se saque algo de adentro, ¿no? Y después el problema lo tienen ellos. Entonces, si ellos ven algo que está medio Te lo dudoso, rechazan, te lo me rechazan. rechazan directamente, ni me lo No lo reciben. aceptan. Ahí estamos nuevamente. Hasta que se corta cada rato. Entonces, claro, yo le decía esto de los expresos rechazan la mercadería. Entonces, no me reciben, entonces, pero a mí me genera un problema. Porque a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo que despachar un pedido, imagínense, por un expreso de 20 cajas. Yo tengo que despachar 20 cajas de un pedido de un cliente que yo fui a ese cliente, retiré todos los pedidos. Uno de esos pedidos es por 20 cajas, y una de las cajas está rota. Bueno, por esa caja rota no puedo despachar todo el pedido. Entonces me quedan 19 cajas que están perfectas, pero hay una que no está en condiciones. Entonces digo, es un problema operativo, porque de repente yo al cliente después le tengo que devolver esa caja rota al siguiente día recién, hasta que ellos me devuelven una caja nuevamente sana. Entonces digo, eso me genera a mí un trastorno operativo y de costos, y encima, digamos, tengo mercadería ahí parada, digamos, en mi operación, ¿no? Digo, ocupándome un espacio físico que no deberían ocuparme porque no tengo para almacenarlo, porque es un cross-dock, hasta que yo lo puedo llegar a despachar. Y eso también es un riesgo para mí, tener mercadería ahí parada, donde de repente también por algún tipo de inconveniente operativo puede sufrir un daño otra caja. Digo, no lo sé, seguir ahí manipulando la mercadería, o un faltante, no sé. Digo, entonces digo, es todo una problemática, ¿no? Digo, entonces digo, esta cuestión de los mix de productos sí generan, esto por eso decíamos la pérdida de productividad cuando hablábamos de las problemáticas que teníamos en la distribución. Algo que mencionábamos era esto de la pérdida de productividad de los vehículos, tiene que ver con esto, ¿no? Digo, el mix de productos, estos diferentes tipos de productos que uno pueda distribuir, me generan ese problema, ¿no? Entonces decíamos, servicios logísticos, algunos de los servicios, digamos, o algunas características específicas de los diferentes servicios que se pueden ofrecer. Bueno, como yo decía, hay una gran gama de servicios que pueden ofrecer los operadores logísticos, digo, desde el almacenamiento, lo clásico que es el almacenamiento y la distribución, la preparación de pedidos, algunas otras cuestiones que tienen que ver con la atención del cliente también, ¿no? Digo, porque de alguna forma también no pueden interactuar ahí con los diferentes, o van a interactuar en realidad con los clientes, ¿no? Digo, con los clientes de los clientes que tienen, ¿sí? Entonces, digo, eso también tiene que estar bien clarificado, ¿no? Digo, de repente cuando uno determina los niveles de servicio, hasta qué punto, digamos, el operador logístico también va a interactuar con los clientes, si los clientes Y tienen la algún cara tipo de visible de la reclamo. empresa. ¿Cómo? Son la cara visible de la empresa que te contrata. Sí, tal cual, digo, ¿no? Operador Terminan, logístico. terminan siéndolo, ¿no? Digo, terminan siéndolo. Los Porque, choferes que utilizamos para la distribución terminan siendo la cara del cliente. Y de repente, como claro, siempre decimos, digo, de repente la única cara que van a ver los clientes de que compraron el producto, porque compran vía comercio electrónico, digamos, y no hablan con nadie cara a cara, salvo en la entrega, ¿no? Entonces, pega. digo, de alguna forma no, están representando, digamos,
a la empresa, ¿no? Digo, por más que sea terciarizado el servicio, digo, sí, representa a la empresa. Si el cliente tiene un problema con el transportista, digamos, que está haciendo la entrega, nada, o sea, Y sí, tenés para el problema cliente es vos el que como hizo la compra, operador. ¿no? Sí. Ya, sí, tal cual. Y Por eso Tenés también, muchas digamos, es veces también, importante. Sí, perdón. lo que pasa que muchas veces también es que te usan como chivo expiatorio. Errores del cliente te lo traspasan a vos. Sí, sí, también. Sí, o cosas que haya prometido el cliente te lo traspasan a vos. Exacto. O demoras, por No, ahí sobre todo yo las lo despacho demoras, tarde. sobre todo las demoras Claro. o algún tipo de servicio específicamente, esto que yo te digo, por ejemplo, ¿no? Digo, algo, un clásico, digamos, del operador logístico, que uno de los principales problemas que tenemos, tiene que ver con esto de cuando es un producto de volumen, ¿no? Digo, nosotros, el cliente, cuando yo hice la factibilidad operativa, determinamos los niveles de servicio, determinamos las características específicas del servicio, por ejemplo, algo importante a tener en cuenta, es decir, bueno, mira, yo el servicio que te cobro o el servicio que yo A ofrezco puerta. es hasta la puerta, exactamente. Digo, es hasta la puerta. Digo, yo te entro hasta la puerta. Digo, ¿y qué mercadería? Heladera esta Samsung que decíamos, ¿no? Digo, ok, digo, ojo que mira que yo te la dejo en la puerta. Digo, no va a pretender que después. No, el cliente tiene claro que cuando compra el producto, después el cliente lo tiene que ingresar al domicilio y todo. Bueno, eso, después cuando llegas ahí a la puerta, el cliente, no, pero a mí me dijeron que ustedes me subían a la ladera, al quinto piso. Decís, bueno, encima no entra por el ascensor, lo tengo que subir por la escalera, 5 pisos por escalera. Digo, esas cosas pasan, ¿no? Digo, porque a veces se comercializa, se vende mal el servicio, ¿no? O con tal de vendérselo, el cliente le dicen cualquier cosa también, ¿no? Y de repente, como decían recién, después yo termino pagando los platos rotos ahí con el cliente en la puerta y con la mercadería ahí, ¿y ahora qué hacemos? Digo, y en Tal definitiva, cual. después, ¿cómo? No, tal cual, es así. Muchas veces no está claro y cuando llegás Claro. te encontrás con un problema que no es tuyo. Exacto, digo, sobre todo por eso digo, tiene que quedar, todas esas partes, digo, cuando uno piensa, digamos, en el servicio, tiene que tratar de imaginarse el servicio de punta a punta, ¿no? Digo, todo lo que puede llegar a pasar y, digamos, todas estas cuestiones, digamos, donde se puede generar el gris, ¿no? Digo, la discusión o la duda, que quede por escrito, ¿no? Digo, sobre todo esto de las responsabilidades, ¿no? Digo, de quién es cada responsabilidad y hasta dónde se llega, ¿no? Yo llego hasta la puerta, hasta acá, nosotros entregamos, después de ahí por adentro. Queda librado también de repente a la buena voluntad del transportista que está haciendo la entrega, ¿no? Digo, porque a veces puede pasar que el transportista, ¿no? Digo, ingresa, digamos, la mercadería, pero digo, no es algo que nosotros garanticemos que pueda llegar a pasar. Si el transportista no lo quiere ingresar, digo, el servicio está contratado de esa manera. De Sobre esa todo para que manera. después no nos rebote el reclamo del cliente, porque digo, si yo ya lo tengo claro, digo, al cliente explicárselo ahí en la puerta del domicilio va a estar medio complicado, ¿no? Decir, mirá, ¿no? En realidad la empresa a mí me contrató para entregarte la heladera a vos, pero es hasta acá, digo, el cliente no lo va a entender, digo, ¿no? Se va a poner medio ofuscado si le dijeron otra cosa, pero bueno, para que no me genere el rebote a mí después con respecto al nivel de servicio, para que digan que mi servicio es malo, ¿no? Si yo por escrito lo dejamos claro cuáles eran, hasta dónde eran los límites, digamos, del servicio puntualmente, ¿no? Eso sí, ese es uno de los principales problemas. O otro problema, ¿sí? Que se pueden llegar a encontrar, tiene que ver con esto de, eh, que está bueno ponerlo por escrito, es esto de la mercadería es a controlar, digamos, no es que el cliente, porque nosotros entregamos bulto cerrado, ¿sí? O sea, bulto cerrado, ¿sí? Y esto que yo le decía, la faja de seguridad y demás. Si el cliente visualmente no detecta ningún tipo de, de- de desvío en cuanto al packaging, digamos, o a la caja en sí, que no tiene ningún tipo de desperfecto, se nota que la faja de seguridad está perfecta, la caja no tiene roturas y demás. Perfecto, digo, yo entrego el producto, me firmás en la entrega Informe. y después controlarlo tranquilo, sería, ¿no? Porque digo, ahí tenemos un problema también, ¿no? Porque a veces eh, cuando vamos a hacer la entrega del producto, el cliente dice, lo quiere controlar, quiere ver lo que está pues a veces adentro, no tiene un conejo de repente, ¿no? La caja. Que cierto punto tiene razón, ¿no? Porque decir, sí, firmame acá, que estás recibiendo una notebook y adentro tenés 2 ladrillos. No lo sé, ¿no? Digo, porque visualmente no sé qué tiene adentro la caja. Que desde el punto de vista del cliente tiene razón, pero yo entrego a bulto cerrado, digo, no puedo, imagínense, digamos, si yo tengo que esperar 20 minutos en cada cliente hasta que abran la caja y controlen lo que tiene adentro,
Imagínense si Además, encima cuando controla lo que tiene adentro no es lo que él pidió, o me dice que no es lo que pidió, o no coincide con lo que dice el remito. Doble problema. Primero porque me voy a tener que llevar el producto, o sea, lo voy a tener que volver a cargar en el vehículo, ¿se entiende? Digo, sí, esas todo el cuestiones, digamos, tiempo, la pérdida ¿no? de tiempo. Y la Es pérdida de una tiempo, pérdida, es una pérdida de tiempo. Yo les una que decía que, entrega y te vas. por ejemplo, entrego en productos en la ferretería. Imagínense en la ferretería si el ferretero me tiene que controlar las 20 cajas que le dejo de tornillo, de no sé qué, que a veces compran, digamos, a un determinado proveedor y en una caja le meten todo, o sea, ¿no? Digo, le meten 5 llaves de luz, de no sé qué, destornilladores y un montón de cosas. Y imagínense, yo tengo que estar, primero que cuando llegas a la ferretería, tenés el problema que el ferretero no es que está sentado cruzado de brazos esperándote a vos, seguramente hay clientela, ¿no? Entonces de repente tenés que esperar hasta que termine de atender los clientes, ¿no? Porque a veces no hay alguien que reciba la mercadería específicamente y otro que atienda al cliente, ¿no? El que atiende al cliente es el que recibe mercadería, entonces tenés que esperar ya, te genera una demora la espera, que se libere. Y encima, si después se pone a desarmar todas las cajas y a controlar cosa por cosa. Uy. Perdón. Perdón, tuve una garganta digo, medio detonada. Y a veces me agarra. Entonces digo, es imposible. Digo, no puedo estar 40 minutos, perdón, con cada cliente, ¿se entiende? Entonces, ese es un problema. Bueno, van a presenciar en vivo la muerte de. Tranquilo, si no hablo por 2 minutos, ya me da. Dame 900 horas. Examen. Sí, tal cual. Bueno, ahí está, de a poco bueno. Sí, la verdad que es terrible. No sé si a alguno le pasó, pero una gripe, o sea, hace como 3 semanas que no me puedo sacar la tos primero, no sé qué pasó, la primera vez que me pasa algo así. Están todos con tos. Y en el trabajo, digo, están todos tosiendo, digo, es increíble. No sé qué virus, qué es lo que hay, pero la verdad que me arruinó. Entonces, Sí, bueno, yo decíamos. estuve igual, profe, no, Sí, tal todavía igual, sí, ando. no, pero no Sí, sé. sí. Yo lo bueno, o sea, lo que no tuve es fiebre, por ejemplo, ¿no? Digo, hay otros que sé que tuvieron fiebre, pero yo fiebre no tuve. En mi casa tuvieron todos iguales. Tuvimos 2 fines de semana encerrados prácticamente porque estábamos arruinados. Pero es como que me curé y ahora otra vez volvió. No sé, la verdad que la primera vez que me pasa No, así. la tos no se va, a mí me tardó ¿Te pasa como igual? 15 días. No sé, pero eso es un Hay montón que casos de COVID de Sí, es vuelta. COVID, también. eso es Y COVID. yo creo que sí, que debe ser una variante media extraña. No, la verdad Sí, que no resulté nada, pero sí, la tos es horrible porque digo, como que se cierra la garganta, es sí, horrible. sí, hay que tener paciencia, ya se va paulatinamente, despacio. Bueno, tendremos paciencia. Entonces yo le decía esto em, de la cuestión de la demora, ¿no? Entonces se genera esa cuestión del control del contenido y bueno, o sea, eso también, por eso digo, es importante en esto, todo esto se tiene que poner por escrito en la factibilidad operativa, ¿no? Y lo ponemos todo por escrito, entonces todas estas cuestiones ya, digamos, queda estipulado y evitamos, digamos, posteriores reclamos, ¿no? Digo, para que después no tengamos dolores de cabeza con respecto a los clientes. Incluso, digamos, la factibilidad operativa, lo que podemos poner también el tema de esto que hablábamos de los indicadores, también, ¿no? Digo, ¿con qué indicadores vamos a utilizar para medir los servicios? ¿Cómo va a ser la metodología del análisis, del cálculo, ¿no? Digo, en todo eso también, para que el cliente también lo tenga claro, ¿no? Digo, es decir, después discutimos para que, como decíamos, hablemos todo el mismo idioma. Después el cliente no me venga a discutir cosas extrañas que no están estipuladas, digamos, los niveles de servicio o en las formas que nosotros dijimos que íbamos a hacer los controles y demás. Entonces digo, todo eso ya nos sacamos un problema encima. Por otro lado, nos va a obligar a nosotros a brindar el servicio que decimos que le vamos a dar al cliente, ¿no? O sea, me obliga, como decíamos, a mejorar esto, mejorar continuamente y estar atrás justamente de los objetivos que nosotros planteamos que vamos a llevar adelante. Entonces decíamos, bueno, esta cuestión, las diferentes características que pueden ofrecer los operadores logísticos como respecto a servicios, ¿no? Bueno, alta diversidad y demás, todo esto ya lo mencionamos. Algunos beneficios con respecto a la logística, todo lo que es la terciarización también. Me genera una ventaja competitiva, por supuesto, ¿no? Porque me va a dar más
¿qué ventaja, cómo lo ven, por qué sería una ventaja competitiva? ¿No? Digo, yo, por ejemplo, contratar o terciarizar un servicio. ¿Por qué lo ven? No, y esto que decías de que las empresas se pueden dedicar a esto que saben hacer, Claro. ¿no? Y Ujú. además comparar los operadores logísticos y elegir el mejor. Tal cual, sí. Sí, digo, yo siempre, siempre lo que recomiendo es esto que decía, dependiendo del rubro y demás, yo siempre tener la opción de dos, ¿no? Digo, tener dos operadores, ¿no? Digo, porque digo, te va a permitir comparar y de hecho, digamos, que compitan entre ellos también, ¿no? Digo, esto de mejorar, no solamente por una cuestión tarifaria, sino por una cuestión también de servicios, ¿no? De niveles de servicio. Digo, que la competencia en definitiva termina siendo positiva. Perdón. Bueno, esto ya lo he mencionado. Bueno, esto respecto a la ventaja competitiva, fíjense, Porter, que seguramente ya lo habrán visto justamente, hablaba de esto, ¿no? Digo, de dos tipos de ventajas competitivas que se podían en el mercado. Una era, o en realidad, digamos, la visión más antigua, ¿no? Digo, tiene que ver con esta, con el liderazgo en cuanto a los costos, ¿no? O sea, en cuanto a generar, digamos, un producto a un menor costo. Pero por otro lado, fíjense, digamos, que otra de la ventaja competitiva sería esto, ¿no? Digo, ofrecer, digamos, un producto distinto, no digo más atractivo obviamente en el para los mercado. consumidores, ¿no? Digo, y digamos, mejores servicios con respecto a nuestros competidores, ¿no? Porque de repente yo puedo tener un buen producto, ¿no? Digo, a un buen costo, pero ¿qué problema logísticamente qué me puede llegar a pasar? Que yo comercialice, yo tengo un buen producto, digo, para vender, ¿no? No puedo llegar a todos. Exacto, digo, ¿no? Digo, me puede llegar a pasar eso. El hecho de nosotros decíamos, contratar un operador logístico me va a permitir tener mayor cobertura, en este caso de distribución, ¿no? Digo, porque voy a poder llegar a otros lugares que de repente con mi propia infraestructura no podría hacerlo. No lo puedo hacer, digo, no puedo tener yo una operación El caso integral. de Correo Argentino Boca, por ejemplo, que a veces Claro, tal cual. Sí, o los grandes, ¿no? Digo, los grandes operadores logísticos. Básicamente yo lo que hago es apoyarme, ¿sí? Apoyarme en su infraestructura, básicamente, ¿no? Digo, yo contrato el servicio de ellos por una cuestión, obviamente, de lograr mayor capilaridad, por ejemplo, ¿no? Yo vendo un producto, puedo hacer una entrega de ese producto en Buenos Aires, pero en Salta también, ¿no? Alguien que está en Salta, en la punta de alguna ciudad ahí, me puede comprar el producto y yo se lo puedo hacer llegar sin problema porque me apoyo justamente en la infraestructura del operador logístico, ¿no? Un poco lo que decíamos esto, ¿no? Que me va a permitir concentrarme a mí en el eje central que es mi negocio, o en este caso la fabricación de un determinado producto, y toda la otra parte se la dejamos a los que saben y por una cuestión de costos también me va a convenir y yo tampoco lo podría hacer, ¿no? Digo, no podría hacerlo con mi propia infraestructura, ¿no? Digo, de repente. Bien, un poco ya lo había mencionado. Por favor. Bueno, acá fíjense algunos factores digo, en cuanto a la elección de proveedores eh, digamos, operadores logísticos, ¿no? En este caso de servicios de operadores logísticos. Esto, igualmente, que yo les paso acá en esta presentación, es un poco el resumen también del libro este que les envié. ¿Sí? O sea, esta presentación termina siendo el resumen de ese libro. Fíjense las características, los tipos de operadores logísticos, lo habrán escuchado esto, no digo 1PL, 2PL, 3PL, 5PL o Sí. 4PL, que tiene que ver un poco con el grado de integración, ¿no? Digo, el grado de integración que tenga el operador logístico respecto a los servicios para con el cliente, ¿no? Digo, donde a medida que incrementamos en esta cuestión de las PL, le ofrece más servicios, ¿no? Digo, por ejemplo, fíjense, el primer servicio, cuando hablo de 1PL, solamente es Solo transporte, transporte. cuando es 2PL es transporte más almacenamiento, y así, digamos, gradualmente va subiendo en cuanto a los diferentes tipos
de servicios que le puedo ofrecer, hasta llegar, digamos, al 5PL, que sería como el tope, digamos, de la terciarización de alguna forma, donde prácticamente, digamos, el operador, digamos, lo que yo estoy contratando, me maneja toda la operación. No sé si ustedes vieron o escucharon hablar de los servicios, por ejemplo, in-house, ¿no? Digo, que dicen in-house, el operador logístico. O sea, yo como operador logístico, a veces no solamente le hago el almacenamiento y la distribución de la mercadería, digamos, a los clientes, como yo decía, voy, retiro de su planta y lo hago, sino que de repente trabajo en la propia planta del cliente, ¿no? Digo, tengo personal propio mío, ¿sí? Trabajando en el almacén del cliente, en la operación de distribución del cliente. O sea, de repente el cliente tiene cierta infraestructura y toda la infraestructura se la termino manejando yo, con personal mío, lo que está trabajando dentro de la planta del cliente, ¿se entiende? No sé si lo vieron, si lo habrán visto, digo, ese tipo de servicio. ¿Alguno trabajó así, digamos, dentro de otra planta o algo de un cliente? Sí, yo comencé, donde estoy trabajando hoy, comencé como un operador logístico Mm. dentro de la planta y bueno, terminó la, el contrato comercial y bueno, seguí dentro de la empresa, pero en la parte logística dentro de la empresa, o sea, se O fue sea, armando. pero quedaste dentro de la empresa, digamos. Estoy dentro de la empresa, pero en la Ah, parte logística. mira. O sea, la empresa de alguna forma empezó a gestionar su propia logística. Claro, sacó la tercerización Mm, y armó todo lo que tiene que ver con el despacho y la claro. logística y solamente terceriza el transporte. El transporte, mirá que bien. Y eso pasa también, ¿no? Digo, muchas veces los clientes, también, digo, sobre todo en esto cuando es in-house, ¿no? Digo, o tenemos que decir, el cliente también evoluciona y aprende, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digo, va aprendiendo de qué se trata todo el tema, y bueno, a veces pasa esto, ¿no? Yo decía, bueno, hay clientes que se ocupan del corazón central del negocio y hacen todo, se dedican a eso y no se quieren meter en todo el lío de la logística en general, pero a otros puede pasar esto que decíamos. Después, en definitiva, tiene que ver con una cuestión de costos y demás, ¿no? Si el cliente le sirve hacerlo de esa manera, está perfecto. Digo, los operadores logísticos por algo existen, ¿no? Digo, porque hay clientes que terciarizan partes de sus servicios, pero hay otros que sí, que lo gestionan sin problema. Y sí, la parte de flete es clave, ¿no? Digo, acuérdense cuando nosotros vimos el tema del costo del flete, tener flota Y sí, propia es un tema, ¿no? Es un costo muy, muy elevado, ¿no? Es bastante complejo esa parte. Pero cuando llega a este nivel que dice ahí 5PL hasta 360 grados, como yo decía, el operador logístico, en este caso el que está brindando todo el servicio logístico, se hace cargo de toda la operación, ¿no? Digo, incluso, digamos, hasta la parte de poder negociar con proveedores, ¿no? Con los propios proveedores de la empresa que la abastecen, no sé, de los insumos para la operación, supónganse. Digo, no, ya, digamos, es como la máxima integración que se puede llegar a tener, digamos, en cuanto a los servicios, digamos, y la gestión en sí de los diferentes servicios que pueda llegar a contratar la empresa, ¿no? Digo, bueno, algunos servicios que se pueden terciarizar, como decíamos, ¿no? Digo, abastecimiento, distribución, bueno, transporte de todo tipo, ¿no? Digo, ya sea nacional, internacional, eh, lo que es el tema de importación, ¿no? Digo, toda esa parte también. ¿Ustedes tienen legislación y práctica aduanera 1 y 2? ¿Eso ya tuvieron ustedes? Sí. Sí, estamos en eso, bro. ¿En cuál estás? ¿En 2? ¿En la 2 o en la 1 están ahora? En la 1 estamos ahora. Ah, ¿están con Cardoso? ¿O Cardoso es la 1 también? Sí, 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 da las dos. Las dos. Mira. La más picante es la 2, dicen, ¿no? Sí, tremendo. La 2 creo que no, porque escuché así comentarios como que la 2 está ahí, no está tan fácil. La Sí, 1 también cuesta. ¿La 1 también es complicada? Pero ahí, o sea, está con el código aduanero y qué otra cosa más. Va con el tema de la letra chica, el profesor, ahí es. Mm. Sí, está O sea, manejando Incoterms en la 2. Sí, interpreta que la materia tiene que estar más dedicada a no caer en ninguna trampa. Por eso mira. va por Operador ahí. económico también, profe. ¿Eh?
Operador económico. Ah, el operador económico de certificado, ese no. Es- Sí, los requisitos, claro, los niveles, las categorías. mira. Eso todo en la 1, ¿no? Sí. Mm. Bueno, éxito ahí con Cardoso. Bien. Sí. No, porque escuché, digamos, sí, me acordé, digamos, de que mencioné la cuestión de importación y todo eso, que estaban ahí, algunos complicados ahí con esa materia. Bien, bueno, fíjense algunos detalles, ¿no? Digo, en cuanto decíamos acá en general, no digo abastecimiento, gestión de almacenes, transporte y distribución, bueno, acá después al detalle, ¿no? ¿Qué actividades específicamente podrían englobar el tema del abastecimiento, de la gestión de almacenes, del transporte y distribución, etcétera, ¿no? El transporte internacional, bueno, el detalle de cada uno. No me voy a detener en esto porque esto lo pueden leer tranquilamente, no vamos a andar haciendo cosas extrañas. Eh, bueno, fíjense, ¿no? Hay algunos criterios con respecto a la selección de un operador, ¿no? Digo, esto, lo que decíamos, esto es importante, ¿no? Digo, acá, no sé qué, creo que estamos acá. Implementación, no, acá. Criterios, bueno, estaba justo acá. ¿No? Esto que yo decía, bueno, como el operador logístico a su vez analiza a los clientes y hacemos todo el tema de la factibilidad operativa, el cliente también, ¿no? Digo, debería analizar a quién está contratando, más que nada para evitarse dolores de cabeza a futuro, no solamente basarse en la cuestión del costo, ¿no? Es como cuando hablamos de las tarifas de los fletes, ¿no? Digo, a ver, que yo contrate el flete más económico no significa que voy a tener un buen servicio. De hecho, me da más miedo contratar uno más barato cuando nosotros analicemos los costos y vemos que la tarifa debería ser X y el que me está ofreciendo el servicio no está por debajo de esa tarifa, bueno, tenemos un problema, ¿no? Digo, porque lo más probable es que después empiece a tener un montón de problemáticas que no pueda cubrir, como por ejemplo esto, el mantenimiento del vehículo, no sé, el vehículo va a tener roturas, me va a generar todo un problema operativo de niveles de servicio y demás. Bueno, acá también, ¿no? Digo, no solamente basarme en el criterio del costo, sino que poder también analizar, ¿no? Digo, el expertise, ¿no? Digo, y la trayectoria del operador que me está ofreciendo el servicio. Hoy la verdad que, está bien, si hay muchos operadores grandes que ya conocemos, están hace mucho tiempo en el mercado, pero con todo esto de la pandemia y demás, abrieron muchísima cantidad de operadores más chicos, ¿no? Digo, hay muchos operadores logísticos, digamos, dando servicio, entonces hay que tener cuidado qué es lo que se contrata, no digo que no sea solo por una cuestión de costos, no digo si tengo que tener que ver con experiencia y grados de trayectoria, qué tipos de clientes tienen, ¿no? Digo, hasta dónde, cuáles son las zonas de cobertura, si efectivamente me pueden cubrir, si a su vez no eh, terciarizan ellos también, ¿no? Digo, porque a veces me he encontrado yo con operadores, ¿no? Digo, que me ofrecían servicio de distribución y me decían, no, lleva todo a nivel país, ¿no? Digo, yo a nivel país. Y bueno, decía, la verdad que es un operador bastante chico, me llamaba la atención que de repente tenga infraestructura en todo el país como si fuera un Correo Argentino, un Andriani, un Oca. Y lo que pasa es que sí, llegan a todo el país, pero de repente en el norte, en cierta parte del norte, terciarizaban con... Remis. claro, Que exactamente, tiran ¿no? un Digo, remis. claro, o sea, De en Villanita. bueno, tal cual, ¿no? Bueno, pero Andriani, viste que trabaja con una sevillanita, por ejemplo, digo, con Cruz del Sur, perdón, en realidad. Bueno, Cruz del Sur es grande también, no es un operador grande. Eh, claro, bueno, sí, tenés, ¿no? Digo, tenés así, digo, tienen su infraestructura, pero es muy chica y de repente, si bueno, en el norte tienen convenio con tal, en el sur con otro, y de repente después me encontraba en un problema cuando, no sé, quería el tema de la trazabilidad de los productos, ¿no? O sea, bueno, yo despaché el pedido, sí, también teníamos un track y una trazabilidad, pero de repente, no sé, transporte Don José que hacía la distribución en parte del norte, ellos no tenían, digamos, la trazabilidad, o sea, tenía yo seguimiento hasta transporte de Don José, pero después de Don José, cuando lo tenía Don José, vaya a saber lo que pasó. No digo, no tenía forma de seguirlo eso, Información. sino tenía que hablar yo con el que había contratado, ellos mandaban un mail o no sé con quién hablaban por teléfono, un lío bárbaro, ¿no? Digo, entonces no sabíamos dónde estaba la mercadería, digo, todo también por no evaluar bien y justamente tener en cuenta esto de cómo está la infraestructura y cómo está constituido, ¿no? Digo, si efectivamente es propia la infraestructura o terciarizan todo por todos lados, entonces termina siendo
un lío bárbaro porque hay muchas manos, digamos, dando vueltas, ¿no? Digo, y no todos encima tienen la misma tecnología, todo un problemón. O sea, por eso Aparte el cliente te exige a vos si entregaste o no y tampoco tener una respuesta. ¿Cómo? Que esos operadores logísticos que después terminan no se ven dónde, Mm. el cliente te pregunta, vos entregaste, pudiste entregar a este cliente y tal vez vos no tenés la respuesta porque No le perdés tengo el ni hilo. idea. Llegaste No hasta tengo, Pedrito y Pedrito capaz que lo subió en un DD. Sí, la guía está firmada. claro. Sí, tal cual. O digo, Que son un peligro. nosotros decíamos, che, los clientes cada vez son más exigentes, cada vez quieren más respuesta más rápida, tener mayor visibilidad de lo que es el tracking, el seguimiento de los pedidos. Y acá me pasaba eso, ¿no? Que de repente consultaba con el operador que yo había contratado acá en Buenos Aires, él tenía que consultar con el de norte, donde lo había despachado, y hasta que de repente el del norte respondía, pasaban 48 horas. Digo, no, tengo el cliente en línea, está prendido fuego, digamos que tendría que haber recibido el pedido hace 3 días y no sabemos dónde está. Digo, y a veces peor, ¿no? Me decían, no sé, se nos rompió, o sea, no lo entregamos porque lo tienen en el depósito, se les rompió, se les manchó, entonces tenía que mandarme ese producto de vuelta para Buenos Aires, yo volver a despachar Reemplazarlo. un lío bárbaro, un lío bárbaro. Digo, entonces digo, eso también, ¿no? Digo, medir los niveles de servicio y todo, digo, porque me termina impactando. Y esto a veces que yo menciono, decir, bueno, acá porque no tenían tecnología y todo eso, con los más grandes, ¿sí? Con los más grandes que algunos nombramos, pasa también, ¿no? Sí. Digo, yo he despachado, digo, no una caja de, no sé, zapatillas, ¿no? He despachado colchones de 2x2 y los han perdido. O sea, se perdieron, o sea, no saben dónde están. Una cosa insólita, ¿no? Porque si uno se puede pensar, dice, ¿cómo puede ser que me perdí? No sabe dónde está un colchón de 2x2. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde fue a parar? Digo, y a veces, digo, y teniendo la mejor tecnología, ¿no? O al menos una buena tecnología, de donde uno puede hacer todo el tracking y el seguimiento del pedido, y bueno, por algún error humano, el colchón, en vez de ir a la sucursal de Córdoba, terminó, no sé, en Catamarca. Entonces digo, puede pasar, digo, y ha pasado, y he visto, y me he cansado de que me hagan notas de crédito por mercadería, por ejemplo, por extravíos, ¿sí? O sea, con toda la tecnología, no me podían decir dónde estaba el producto, si lo habían entregado, si no lo habían entregado, o sea, se perdió en algún momento, en todo el circuito operativo, ¿sí? Pasa, digo, lamentablemente es así. Eh, no sé, digo, si me preguntan una explicación lógica y no sé, digo, a ver, de alguna manera, en algún punto siempre, ¿no? Digo, intervenimos nosotros los humanos y a veces se cometen errores, ¿no? El que tenía que etiquetarle, erró en la etiqueta, la pegó mal, o no sé, o hubo un cruce de mercadería por error, pueden pasar, digamos, ¿no? Ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, a veces a mí me ha tocado esto de los colchones de 2x2, pero era increíble. Decir, ¿cómo puede ser que pediste un colchón con un somier encima, ¿no? Un colchón y un somier desapareció, no sabemos dónde está. De repente, y después que a los 3 meses aparecía, ¿no? Digo, o sea, del operador me hacía las devoluciones de la mercadería que tenían ahí dando vuelta, y apareció el colchón, digo, ¿no? Después de 3 meses, que yo ya obviamente volví a despachar el pedido, pero bueno, todo eso me genera todo un problema, porque desde que despacho el pedido acá hasta que va a Salta, digo, pasaron X cantidad de días, pasaron 7 días, el cliente me reclama, consulto, me dicen que no saben dónde está el producto, y yo tengo que volver a despachar otra vez todos los días hasta que llega ya la mercadería, el cliente, bueno, prendido fuego, y bueno, después aparece, ¿no? Digo, en algún momento en el circuito operativo aparece, no es que se fuma, digamos, el colchón, pero digo, lo perdieron, digamos, con tanto volumen que manejan y productos y zonas de distribución y demás, pasaba eso. Se perdía, se perdía en la operación. Yo digo, creo que yo les dije, ¿no? No, parece que no. Y una vez me pasó, digamos, en un centro de distribución de uno de estos grandes que yo trabajaba, perdimos dentro del centro de distribución, imagínense el caos que había en el centro de distribución, que perdimos 2 tractores de esos tractores que cortan pasto, ¿vieron? Tipo el de Forrest Gump, que son señores tractorcitos, ¿no? Digo, que cortan el pasto. 2 de esos no lo encontrábamos en el centro de distribución. Ya estaban perdidos, se perdieron, hasta que después lo encontramos, pero tardamos como 3 días nada, en que aparezcan, digamos. O sea, puede pasar, digo, no puede pasar, y con la mejor tecnología y con el tracking, bueno, un error humano se puso en una zona donde no tenía que estar y bueno, se traspapeló ahí, ¿no? Hasta que lo pudimos encontrar. Bueno,
anécdotas de cuestiones que no deberían pasar, pero bueno, después en la práctica ocurren, ¿no? Bueno, principales razones por terciarizar, digamos, servicios, bueno, un poco ya las que mencionamos, esto, ¿no? Beneficiarse de lo que tiene que ver con toda la operación, los tiempos, digamos, de las entregas. Fíjense, bueno, establecer el proceso de selección. Acá, fíjense esto, lo que mencionábamos nosotros, esto darle importancia, ¿no? Y de definir el tema de los indicadores, las pautas, justamente, el contrato, ¿sí? O sea, esto tiene que estar bien detallado, todas estas cuestiones, y nosotros como clientes de repente potenciales de operadores logísticos, o sea, el tema de las penalidades, ¿no? Porque ahí se pueden estipular, ¿no? El tema de las penalidades, ya les decía yo, muchos clientes a veces plantean penalidades, ¿no? ¿Qué pasa si no llegamos al nivel de servicio, si de repente eso termina impactando con algún tipo de penalidad económica? Entonces, bueno, eso también me obliga a mí a estar más atento a eso, ¿no? Digo, hacer un buen seguimiento para justamente no caer en las penalidades, ¿no? Porque va a terminar afectando justamente la rentabilidad del servicio, básicamente, ¿no? ¿Mm? Bien. Bueno, es un poco lo que ya hemos comentado en cuanto a la selección. Bueno, lo del contrato, los diferentes puntos potenciales de problemáticas, que es lo que decía, pero yo para poder hacer esto tengo que analizar bien el tema de los procesos, como siempre hablamos, ¿no? Detalladamente los procesos y en base a eso ir definiendo cuáles son las potenciales problemáticas que yo me podría encontrar, como esto que decíamos, ¿no? Digo, con las entregas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ve el cliente me quiere abrirle el producto? Digo, ¿qué pasa si ve el cliente y quiere que le suba la mercadería? Todo eso está estipulado, está puesto en algún lado, para que no se generen básicamente los grises, ¿no? Lo que nosotros mencionamos. Bueno, la buena comunicación, obviamente, el tema de los indicadores puntualmente, que es lo que ya mencionamos. Bueno, quedan 2 minutos, no, 4 minutos. ¿Alguna dudas? ¿Algo con respecto a lo que es terciarización? Si esto es más bien teórico, yo les comento algunas cuestiones prácticas como para hacerlo un poco, o en realidad ejemplos, para hacerlo un poco más dinámico, pero bueno, es más bien teórico toda la cuestión que tiene que ver con la terciarización de operadores, sobre todo para tener en cuenta esto, ¿no? Digo, las pautas o qué tener presente tanto de un lado y de otro, ¿no? Digo, como operador logístico, decíamos, el tema de la factibilidad operativa, que es algo extremadamente importante para poder definir bien los criterios y los alcances de los servicios, sobre todo la cuestión de los costos, y por otro lado, la parte desde el punto de vista del cliente, también, ¿no? Digo, poder eh, analizar, ¿no? Digo, el proveedor, ¿no? Digo, el análisis del proveedor bueno, para estar seguro y quedarme tranquilo que efectivamente digamos, cumple con los requisitos para poder brindarme el servicio que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Y sobre todo el tema de los indicadores, ¿no? Digo, tanto de un lado y del otro, siempre la cuestión de indicadores va a estar ahí presente porque es lo que, como decíamos, nos va a permitir medir el desempeño, básicamente, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Digo, porque si no caemos en esto de las sensaciones, ¿no? Digo, después me llaman a una reunión donde me dicen somos un desastre, y voy y no tienen un solo número, ¿no? Entonces, sí, porque fallamos en una entrega, ya somos un desastre, digamos, como operación, y la realidad cuando hice 3.000 entregas bien y fallamos en una, sí, puede pasar. Como decíamos, hay diferentes variables que van a terminar afectando justamente los niveles de servicio, y sobre algunas tenemos control y sobre otras no, y los errores ocurren, si bien nosotros tratamos de minimizarlo, digamos, al máximo, digo, los errores ocurren, ¿no? Como esto que le decía, bueno, a veces perdí un colchón de 2 y sí, ¿cómo puede ser? Y puede pasar. Digo, va a haber, digamos, va a haber cierto margen, siempre hay un cierto margen de error, ¿no? Digo, el 100% es imposible lograrlo siempre, ¿no? Digo, o sea, eventualmente puedo alcanzar, digamos, un 100% de eficiencia, de efectividad, de productividad, pero, digamos, mantenerlo constantemente todo el tiempo, y bueno, es complejo, ¿no? Digo, por eso digo, porque hay muchas variables que nos terminan afectando, digamos, y atentando contra todo esto, ¿no? Las productividades, los costos, la eficiencia, la eficacia, los niveles de servicio, digo, va a pasar. Una Profe, cuestión, digo, sí, iba a mencionar usted los indicadores de atención al cliente.
Sí, y les voy a compartir, porque digo, no, estaba buscando acá, sí, a ver si los tenía, en realidad no los tengo acá a la mano, de atención al cliente. Pensé que los tenía acá, los busqué recién, pero no los tengo. Yo se los voy a compartir para que lo vean. Igual, fíjense, digo, yo les voy a compartir, digamos, de un operador, por ejemplo, ¿no? Digo, para que vean cómo lo miden, para que lo tengan de ejemplo. Pero acuérdense que tienen subido en el campus el libro de indicadores. En el libro de indicadores, ahí tienen todos, digamos, los diferentes tipos de indicadores dependiendo del proceso, ¿no? Digo, o en este caso de distribución, de almacenamiento, de costos y de atención al cliente también. Ahí hay un capítulo que es todo atención al cliente, ahí están todos los indicadores o varios indicadores que se utilizan habitualmente, ¿no? De lo que es la medición de niveles de servicio, de atención al cliente. Pero igual yo les voy a compartir después algún ejemplo como para que lo vean. ¿Qué les iba a comentar? Perdón, digo, la clase próxima lo que vamos a hacer, porque digo, ya estamos, digo, parece que no, no, tenemos todavía una clase más, ¿no? Tenemos 25, no, estamos bien. No, perfecto, no, bueno, la clase que viene es presencial, sí, la clase que viene nos vemos allá en la Facu y ahí vamos, igualmente les voy a ir compartiendo algunas cuestiones, algunas temáticas que vamos a ver la clase próxima, pero nos vemos allá en la Facu, ¿sí? Listo, profe. Bueno, los libero ya. Bien, genial. Muchas gracias. Bueno, descansen, nos vemos Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chau, chau.